buenos días otra vez. Hoy nos toca, ahora tenemos la mesa de transversalidad. No sé si se oye, ¿no? Sí, vale, tenemos mesa de transversalidad. Como un poco comentaba Paco, y yo creo que es lo que tenemos todos claro, es que el reto que tienen estas áreas es dejar de ser silos y pasar a ser un elemento pues más o menos horizontal, ¿no? Para la mesa creo que tenemos, yo creo que ponentes interesantes y muy interesantes, sobre todo porque tienen dos gorros. Tienen, por una parte, el gorro de los generadores de la transversalidad, que en este caso es el caso tuyo, el caso de Danone, y también yo creo que es el tuyo, porque los dos sois responsables de la función. Pero luego tenemos un sufridor de la transversalidad, que es tu caso, desde el punto de vista de un área más financiera, y yo creo que entonces tenemos un poco las dos versiones, ¿no? Aquellos que de alguna forma tienen que impulsar la transversalidad y aquellos que por otra parte son aquellos que sufren este circuito, ¿no? Entendiendo por sufrimiento, bueno, ¿y a mí qué me toca hacer? Bueno, dejadme que presente ahora el panel y ahora vamos a entrar un poco con el debate. Tenemos aquí a mi izquierda, y empiezo contigo. Ya estoy aquí. Tenemos a Javier Quiles, que es director de Relaciones Externas de Consum, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, máster en Asesoría Fiscal por el CEU y diploma en Alta Dirección de Empresas de la Cadena Agroalimentaria por el Instituto Internacional San Telmo. Por otra parte, aquí también a mi derecha tenemos a Juan Pablo Hernández de la Merced, que es director comercial de Bankia y que nos va a hablar ahora de un fondo interesante que han ido sacando. Luego iremos presentando los casos. Juan Pablo es abogado del máster en Derecho Internacional Europeo por la Universidad de Lovaina y en Gestión de Instituciones Financieras por la Universidad Francisco de Vitoria. Cuenta más de 19 años de experiencia en el mundo financiero y en consecuencia es un sufridor importante de este elemento. Luego, aquí en la otra esquina tenemos a María del Mar Güell, que es Sustainability Manager y Public Affairs para Iberia de Danone, que precisamente luego también veremos su caso de las B Corp, que era un tema interesante. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra y máster en Gobierno Responsable y Gestión Sostenible de las Organizaciones por el CIF, que es de la Universidad de Alcalá de Henares. Y bueno, lleva tiempo ya trabajando en Danone, que es donde ha iniciado su carrera profesional. Y luego tenemos una silla vacía que no sé si se nos va a rellenar o no, pero posiblemente llegue o posiblemente no. Bueno, pues ya lo veremos según vaya llegando, que era María de la Torre Rodríguez, que nos iba a contar también un poquito el caso de MásMóvil, y ella es directora de Cumplimiento Normativo y de Gobierno Corporativo del Grupo MásMóvil, que sería otra parte de los sufridores de la transversalidad. Por mi parte, yo me presento, mi nombre es Alberto Andreu, soy profesor asociado de la Universidad de Navarra, también soy senior advisor de Ernst & Young, de Atrevia y del Consejo de Administración de Corporación Pascual. He pasado buena parte de mi vida antes en mundos corporativos como Telefónica, el Banco Santander, trabajando en estas funciones. La mesa que hoy nos trae tiene mucho que ver con el concepto de rendir cuentas y la transversalidad. No sé si hay una relación causa-efecto entre la rendición de cuentas y la transversalidad, que eso es una de las cosas que ahora tendremos que ver. Pero si tuviéramos que decir algo, de alguna forma, del concepto de rendir cuentas y transversalidad, yo creo que tiene mucho que ver con una idea. En términos de una compañía responsable, se rinde cuentas como un todo. Es igual que los consejos de administración, son solidarios en el todo. Y nos ha pasado mucho en el mundo de la RSC, en el que las áreas de responsabilidad social corporativa, sostenibilidad, hacían su informe de sostenibilidad, pero cuando eran preguntadas, por ejemplo, por temas de clientes, temas de prácticas colusorias de la competencia, otro tipo de cosas, siempre se decía lo mismo: este tema no es mío, este tema es de otro. Bueno, esto no tenéis más que llamar a los números de atención al cliente de las grandes compañías, que te dicen lo mismo. No, esto no lo llevo yo, lo lleva otro. En consecuencia, es difícil rendir cuentas departamento por departamento. Lo relevante es rendir cuenta las compañías como un todo. ¿Por qué suele pasar esto? Básicamente, antes Ángel lo comentaba, ¿no? Las compañías, sobre todo, son silos y trabajan normalmente en fórmula de silos. Y el trabajo en fórmula de silos es el que ha llevado a las compañías a trabajar durante mucho tiempo. Yo creo que hasta hace muy poquito tiempo. Hasta que aparecen realmente los teléfonos móviles, por decirlo de alguna forma, y a través del teléfono móvil todos podemos comprar, todos podemos vender y todos podemos hacer muchas cosas. El teléfono móvil exige que una compañía sea transversal y no vertical.
Y este es el gran cambio, pasar de unas organizaciones organizadas por áreas funcionales, por silos, a organizaciones ordenadas por proyectos, de alguna forma de manera transversal. Ese es el gran silo y ese es el gran reto. Hay un pensador que me gusta mucho que se llama Theodor Zeldin, no sé si alguno habéis oído hablar de él. Día hablando con él, este es un profesor de la Universidad de Oxford, es un hombre que salió de Rusia huyendo de Stalin. Como dice él, salí solo con una maleta, lo que no decía es que la maleta la llevaba llena de diamantes. De ahí se fue a Israel y luego se fue a Londres, ¿no? Y el tipo, un día hablando él respecto de los silos, le preguntaba, oye, ¿cómo se pueden romper los silos y trabajar en transversal? Me dijo, mira, te voy a decir una cosa, básicamente es imposible. Y le pregunto, ¿y cuál es tu consejo entonces? Y me dijo, pues mira, móntate un silo lo más grande que puedas y trabaja tú solo. Y entonces dije, pues qué pena. Y entonces así terminamos un poco la conversación, ¿no? Bueno, entonces, la mesa de hoy, como os decía, va de rendición de cuentas y transversalidad. Me voy a permitir hacer una breve presentación de entrada de lo que es la rendición de cuentas y luego pasaremos al panel a ver cómo lo vamos planteando. Rendir cuentas, rendir cuentas. Vamos a ver, os decía que tiene mucho que ver con la compañía en su conjunto. Mirad, este es un gráfico que me ha interesado durante tiempo, gracias, porque de alguna forma nos ve bien un poco la evolución que hemos ido haciendo en todo este tiempo, ¿no? Si os paráis a pensar, desde que nace GRI, que es allá por el 1996, luego se consolida ya más en el 99, aparece GRI, que es un poco el estándar de reporte que hemos ido dando en el mundo de la RSC durante mucho tiempo. Y si veis también en el periodo 99 a 2003, ahí han aparecido los principales instrumentos que hemos venido utilizando históricamente para trabajar en el mundo de la RSC. Aparece en el 99 el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Aparece también en el 99 el índice, el Dow Jones Sustainability Index, que yo creo que han seguido muchas compañías. Luego aparece en el 2000 aparece la norma, la AA1000, que es esto que hemos venido utilizando para hablar de materialidad, cosas relevantes para las compañías, cosas relevantes para los stakeholders. Aparece también las directrices de la OCDE para empresas multinacionales, también aparece en el 2000, y no leo, así que me voy a acercar. Aparece también la Declaración de los Principios de la Organización Internacional del Trabajo, y también aparece el Libro Verde de la Unión Europea, aquello que dio de alguna forma la génesis a la directiva actual. Luego en el 2003 aparece el CDP, el Carbon Disclosure Project, pero si os fijáis entre el 2003 y el 2014, que es donde empieza a cambiar el modelo, hay un solo hito, que es el hito de la aparición de la ISO 29000, de alguna forma que es donde yo creo que aparece ya el cambio de ciclo. También aparece la estrategia renovada de la Unión Europea. Pero fijaros, entre el año 99 y el año 2014 estamos hablando exclusivamente de comunicar o reportar. Estamos hablando exclusivamente de dar información consolidada en los terrenos social, laboral y ambiental y en los terrenos de gobierno corporativo. ¿Dónde cambia todo? Yo creo que cambia todo en el 14, al menos en lo que es el entorno de la Unión Europea, porque en el 14 aparece la directiva de la Unión Europea, donde aparece una demanda, por decirlo de alguna forma, que es para determinadas compañías con una serie de criterios que tienen que incorporar y reportar de manera obligatoria una serie de aspectos que tienen que ver con los aspectos sociales, laborales, ambientales, que luego en España se traducen en la directiva, en el Real Decreto del 17, de 2017, pero hay un elemento mucho más importante, y es que en el 2014 se aprueba la Ley de Sociedades de Capital. En la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, al Consejo de Administración de las Sociedades de Capital y Sociedades Cotizadas se les confiere la responsabilidad indelegable sobre una serie de materias. Ya tenían la responsabilidad indelegable sobre la estrategia de la compañía, ya tenían la responsabilidad indelegable, por ejemplo, en materia fiscal, ya tenían, por ejemplo, la responsabilidad indelegable en la formulación de las cuentas, pero se introduce la responsabilidad indelegable para la política de responsabilidad social corporativa. Y esto cambia todo, porque cuando el Consejo, como antes comentaba Paco en su presentación, es responsable indelegable de esta función,
tiene que ejercer un rol de control y de supervisión sobre lo que los administradores están haciendo. De la misma forma que ejercen control y supervisión sobre las cuentas, sobre esto mismo también lo tienen que hacer. Y el Consejo controla y supervisa sobre el todo, y el Consejo es responsable solidario sobre el todo. En consecuencia, si existe una política de RSC de la que el Consejo tiene que controlar y supervisar, aquí ya no vale solo con comunicar, va de generar una cierta información que además sea fiable, que en última instancia pudiera ser auditada y en última instancia de la que pudiera responder el Consejo. A partir de aquí empiezan a cambiar más cosas, porque aparecen dos instrumentos importantes. Aparece el instrumento también en el 14, en el 15 ya aparece el nuevo Código de Gobierno Corporativo de la Comisión Nacional del Mercado de la CNMV. Y aquí dice, de alguna manera, cuáles son los temas en los que se tiene que desarrollar una política, que van desde, por ejemplo, los compromisos públicamente adquiridos con terceros, y ese es un claro signo de rendición de cuentas. Rendir cuentas sencillamente es decir, voy a hacer A y he hecho A al cabo del ejercicio cuando corresponda, y luego aparece otro elemento muy importante que es todos los instrumentos o todos los detalles que tiene que seguir la política de responsabilidad corporativa, entre otras la estrategia de diálogo con grupos de interés. Y esto ya no va de hacerse fotos con 2 o 3 ONGs, va de sentarse con diferentes grupos, va de generar una serie de compromisos con los grupos, va de reportar a esos grupos sobre cuál es el nivel de consecución de los objetivos y va en última instancia de ese principio que ha presidido la RSC durante mucho tiempo, que es el del principio de reportar o explicar. Dime qué has hecho y dime lo que no has hecho. Y lo que no has hecho, dime por qué no lo has hecho. Este es el concepto de rendir cuentas. Rendir cuentas es mucho más profundo que transmitir y comunicar la consecución de un objetivo. Rendir cuentas es asumir previamente un compromiso y después es reportar el nivel de cumplimiento del compromiso de la compañía como un todo, no de la compañía como una parte ni un departamento como una parte. Aparece también en el 2015 la reforma del Código Penal, donde introduce el artículo del cumplimiento penal. Y aquí ya empieza a ser un poquito diferente, porque si los consejos de administración son responsables del control y la supervisión, eso significa que la inobservancia del control y la supervisión pudiera en un momento determinado entrañar una cierta responsabilidad penal. Claro, la gente puede decir, en este tema de la RSC, ¿realmente podemos llegar a ver responsabilidades penales? Evidentemente que sí. Tenemos aspectos ambientales, tenemos temas de impacto, por ejemplo, cuando una compañía monta algún tipo de instalación, cualquier tipo de fábrica, con lo que ese impacto genera. En consecuencia, ya no estamos hablando de cuentos, estamos hablando de cuentas. Emilio Botín siempre decía que una cosa son los cuentos y otra cosa son las cuentas. Y yo creo que es verdad. Y esto cambia mucho. Y luego esto ya se manifiesta al final en el 17 cuando se aprueba la transposición de la Directiva Europea. Es decir, para rendir cuentas significa una cosa tan sencilla como la siguiente. La compañía es responsable como un todo. Las áreas de responsabilidad social corporativa en este lado también son aquellas que tienen que ayudar al Consejo a que ejerza un rol de control y supervisión sobre la compañía como un todo. Y creo que si entendemos así el concepto de rendición de cuentas hemos entendido algo que es interesante. Y en ese sentido es un poco donde queríamos ver hoy aquí, ¿no? Cómo podemos generar esa transversalidad para rendir cuentas y entender qué es el concepto de rendición de cuentas. Pongo una diapo más y me gusta mucho. No sé si conocéis esta página web. Os aconsejo que os metáis en ella. Yo ayer me quise meter y no funcionaba. No sé por qué. No sé si era mi navegador o que la habían dado de baja. Pero bueno, creo que no, porque me metí anteayer y funcionaba. Esto es la manera en la que se les pide que rindan cuentas los políticos. Obama, esto es una institución que se llama PolitiFact, que lo que hace es analizar los programas electorales de los políticos y te va dando cuenta del cumplimiento de sus promesas electorales casi en tiempo real. En este caso era el Obammeter, que se llama así, y debajo, como vais a ver, es el Trump-O-Meter. Y lo que hacen, en este caso analizaron los 523 promesas que tenía el programa electoral de Obama y dijeron, al cabo de los 8 años, cuáles se habían cumplido, cuáles no se habían cumplido y, de alguna forma, cuáles se habían quedado a mitad de camino, ¿no? Bueno, ¿os imagináis una compañía que pudiera hacer esto motu propio, no por fuerza de los terceros? E imaginémonos que en un futuro no muy lejano
muchos grupos de interés, aquellos con los que hipotéticamente tenemos que rendir cuentas y dar compromisos, pues nos piden los compromisos, nos piden de alguna forma la rendición de cuentas en ese sentido. Bueno, he hecho un poco este marco para lo que es la rendición de cuentas, que insisto, pasa por compromisos, pasa por hablar con terceros, pasa por explicar el nivel de consecución y el nivel de no consecución. En ese sentido aparece el concepto de la RSC. Y nos parecía que ese era un elemento interesante. Vamos a dedicar, la mesa la vamos a hacer como en 3 partes. Primero, vamos a hablar de la parte de rendición de cuentas y vamos a hablar en general de la rendición de cuentas y os pasaremos la palabra para ver un poco. La segunda parte vamos a ver ya más casos concretos de las diferentes compañías que están aquí, cómo han incorporado la rendición de cuentas y por último nos centraremos más en la parte de transversalidad como tal. Así que creo que tenemos hasta las 12, corrígeme si me equivoco, creo que no, tenemos hasta las 12, yo creo que tenemos como tiempo suficiente para abordar el discurso, ¿vale? Y el debate. Entonces, vamos a empezar por la rendición de cuentas y os pregunto a los 3, de alguna forma, pues a ver un poco cómo lo ordenamos, ¿no? Pero casi no pregunto a uno, pues según me contestáis vosotros también como os parezca relevante. La pregunta de alguna forma que me gustaría un poco pasar y formular con vosotros es, yo creo que quizá empiezo por los transversales y luego voy al vertical. ¿Cuáles son los principales retos, obstáculos o dificultades que os habéis encontrado para el concepto de rendición de cuentas en el sentido de lo que hemos hablado al principio, en el sentido de rinde cuentas la compañía como un todo? Hay una serie de compromisos que creo que tenemos que echar a terceros, habrá que explicar lo que hemos cumplido y habrá que explicar lo que no hemos cumplido. Empiezo, si te parece, por vosotros, que sois los transversales, empiezo por María y luego voy contigo. ¿Te parece? Muchas gracias, Alberto. No sé, yo creo que para puntualizar un par de retos en los que yo creo que nos encontramos la mayoría de las empresas a la hora de rendir cuentas. Uno, primero, yo creo que es que la compañía espera que todo el tema relacionado con rendición de cuentas recaiga siempre sobre el Departamento de Sostenibilidad y sea algo que lidere y que se comprometa sobre ello simplemente el Departamento de Sostenibilidad, y por ello hay que trabajar por yo creo que unificar un poco el lenguaje, que a veces parece que los departamentos hablan distintos lenguajes y cuando desde el Departamento de Sostenibilidad, por ejemplo, se trabaja en el informe de sostenibilidad o en encontrar aquellas soluciones que se han puesto a los objetivos planteados por la compañía, te plantas en la mesa de un departamento de marketing, por ejemplo, o un departamento de compras y parece que estés hablando pues un idioma completamente diferente. Y al final esto yo creo que es porque los demás departamentos sienten que no es prioridad suya toda la materia relacionada con rendición de cuentas. Yo creo que otro punto importante que comentabas, Alberto, hace un par de días en un evento que también organizó Corporate Excellence, y es el reto de conseguir hacer convivir el largo plazo, ¿no? Muy ligado a toda la temática de rendición de cuentas, de objetivos, de reporte de resultados con el día a día del negocio, que al final va a un ritmo completamente diferente al que estamos acostumbrados en departamentos de sostenibilidad, que normalmente hablamos pues de objetivos a mayor plazo, a largo plazo, y que, poniendo un ejemplo otra vez del departamento de marketing, pues va a otro ritmo completamente diferente, y es el quick win, exacto, la promoción y nosotros vamos pues a otro ritmo. Y luego, por último, destacaría, yo creo que a veces el sentimiento como de miedo en las corporaciones grandes de la transparencia, de explicar realmente lo que hay en la compañía, lo que hay detrás de nuestros productos y de nuestras marcas, que obviamente habrán cosas muy mejorables, pero también otras cosas muy buenas que nosotros, al menos en el caso de Danone, nos estamos dando cuenta que llevamos mucho tiempo sin comunicar. Y es por el miedo a, oye, y si empiezas a comunicar esto y a hablar de lo otro, ¿qué es lo que te puede contestar los stakeholders a los que estés comunicando? Y por mi parte destacaría estos 3 puntos. Te paso a ti el micro. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, pues agradecer a la organización que nos hayan llamado para poder compartir esta jornada
con ponentes de tan alto nivel y con un auditorio todavía mejor de nivel. Y mis primeras palabras, si me permiten, es preguntarles, ¿alguien conoce qué es Consum? Estamos en Madrid. ¿Conocen a Consum? Bueno, sí, algunos seguro, muchos me parecen, porque Consum no está en Madrid. Yo les diré que Consum, evidentemente la gente viajada, les diré que Consum es una cadena de supermercados, probablemente hasta ahí lleguen. Lo que no sabrán la gran mayoría de gente es que Consum es una cooperativa. Consum es una cooperativa polivalente de socios trabajadores y socios consumidores, que tiene cierto peso en el sector de la distribución alimentaria española porque, bueno, no estamos ni el primero ni el segundo, pero somos la sexta empresa de distribución española. Por tanto, detrás de Mercadona, Grupo Corte Inglés, Carrefour, etcétera, etcétera. Si hablamos de empresas de supermercados, somos la tercera empresa de supermercados española, por detrás de Mercadona y de Día, y por tanto acabamos de presentar ahora justamente nuestra memoria de sostenibilidad y hemos superado ya los 2.518 millones de facturación, los 52 millones de beneficio, hemos creado prácticamente 900 empleos netos y es una dinámica en la que venimos insistiendo desde hace mucho tiempo. Por tanto, hecho este panorama, es decir, Consum ya nace en el año 1975 como una cooperativa, nació ciertamente como una cooperativa de consumidores solamente, la gestión no estaba integrada por parte de los trabajadores. El primer elemento básico en la constitución de la compañía, aparte del año 75, fue el año 1981, que es cuando se decide cambiar estatutos y convertir la cooperativa en una cooperativa polivalente, donde los socios consumidores, es decir, los clientes que compran en los supermercados y los trabajadores de Consum gestionaban la empresa. Con un consejo paritario, 6 socios consumidores y 6 socios trabajadores, somos rara avis. Es decir, esto es muy difícil de gestionar. Imagínense ustedes que en un consejo de administración está un señor que es administrador, que es miembro del consejo rector, pero que es el jefe de tienda o el director de tienda, que está por encima del director general en la función de consejero. No es fácil. Probablemente el más independiente, que es el consumidor, de fuera, pues lo tiene más fácil que el propio trabajador. Pero bueno, digamos que ya llevamos, yo por lo menos llevo, soy una especie de hombre orquesta, porque voy a hacer prácticamente 30 años en Consum, han visto el currículum, licenciado en Derecho, máster en asesoría fiscal, profesor durante 10 años en la Universidad de Valencia, etcétera, etcétera, y lleva comunicación, que tiene que ver con un abogado, lleva relaciones institucionales, RSE. Bueno, lo que hicieron es ir colgándole en la mochila al responsable de la asesoría jurídica más funciones. Y por tanto, dado que todo ha ido confluyendo, pues nos encontramos con que la función del CCO, del Chief Compliance Officer, o del DPO, del Data Protection Officer, pues también confluye en la misma persona, que soy yo, y por tanto, como responsable de la RSE, responsable del cumplimiento normativo, pues de alguna manera lo tenemos en lo que tú habrías calificado antes como un gran silo dentro de una gran empresa. Bien, nosotros cuando hablamos de RSE, la pregunta básica es, bueno, ¿cuáles han sido los principales retos, los obstáculos y las dificultades? Lo primero que debo decirles es que Consum, desde el año 75, desde que nació, ya ejercía, ya practicaba la responsabilidad social empresarial, la RSE, sin saberlo. ¿Por qué? Porque no se lo voy a decir ahora porque no tenemos tiempo, pero los principios de la Alianza Cooperativa Internacional, los principios cooperativos, sobre todo la gestión democrática de la empresa, el principio una persona, un voto, etcétera, el reparto solidario de los resultados, de alguna manera son transversales y muy parecidos también. Si hiciéramos un cuadro, un DAFO, veríamos que son muy parecidos los principios del cooperativismo con los principios de la responsabilidad social empresarial. Entonces, llegó un momento en que nos planteamos, bueno, pues primero tendremos que poner blanco sobre negro lo que ya venimos haciendo. Nosotros iniciamos el proceso de empezar a gestionar RSE y a comunicarlo, porque es importantísima también la función de comunicación. La comunicación también depende del Departamento de Relaciones Externas en Consum. Digamos, comunicación, relaciones institucionales y asesoría jurídica. Es decir, es todo un totum revolutum gestionado por un equipo de algo más de 20 personas que efectivamente son las que tiran del carro, pero que gestionan, que no son las responsables de que salga, porque el responsable de que salga la responsabilidad social empresarial, como Dios manda, es la empresa, partiendo de la cúspide, que es la dirección general, y que va permeabilizando hacia abajo a todas las personas de la organización. Digamos que quisimos, como decía, poner blanco sobre negro lo que habíamos hecho, y en el año 2005 ya nos lo planteamos en serio.
¿Y por qué en el 2005? En el 2005 Consum tiene una historia desde el año 75, en el año 90 constituye un grupo con otra cooperativa de similares características a Consum, que es el Grupo Eroski, y estamos unidos desde el año 1990 hasta el año 2004. Y por tanto, una vez ya Consum decide unilateralmente romper esa vinculación por diferencias insostenibles ya e insoslayables en la gestión de lo que eran los grupos de las empresas, pues bueno, ya volvemos a salir en solitario. Simplemente les diré un dato. En el año 2004, cuando Consum rompe el grupo, era una empresa, digamos, muy mediana, facturaba en aquel momento 725 millones de euros, cuando estaba dentro del paraguas del grupo. Digamos que había tardado unos 30 años en conseguir una facturación de 725 millones de euros. En el año 2008, apenas 4 años después de romper esa alianza y volver a volar en solitario, la facturación pasa de 725 a 1.500 millones de euros. Esto en el sector de la distribución comercial, yo no diría que es imposible, pero es muy difícil. Duplicar las ventas en apenas 4 años, lo que antes habías tardado 30 años en alcanzar esa cifra. Y eso fue como consecuencia de que hubo una explosión de adrenalina en toda la organización y nos vino muy bien porque la responsabilidad social empresarial estuvo muy presente. La coordinación de los grupos de interés, que son 5. En Consum tenemos 5 grupos, 5 stakeholders, son los clientes y socios clientes, que son nuestros socios consumidores, los trabajadores, que son socios trabajadores, por supuesto los proveedores y los acreedores, la sociedad de las instituciones en general y los franquiciados, porque tenemos una rama, una división de franquicias. Todos nos pusimos de acuerdo, no solo el órgano de administración, el Consejo Rector, sino también el Consejo de Administración para volar en solitario. Bien, el principal reto que tuvimos el año 2005, ya pensábamos, no hay ninguna empresa en nuestro sector, ninguna, y sigue sin haberla, que haya editado memorias de sostenibilidad. De hecho, la primera empresa en el sector de la distribución comercial en España que edita memoria de sostenibilidad es el año 2006 y es Consum. Vamos por la 12ª memoria de sostenibilidad, la que acabamos de presentar en el año 2017. Por tanto, sabíamos que éramos empresa sostenible, sabíamos que éramos empresa RSE, pero no sabíamos cómo comunicarlo. Y no solo no sabíamos cómo comunicarlo, sino que a nivel interno la gente desconocía que lo que estaba haciendo era responsabilidad social empresarial sin saberlo. Por tanto, nos planteamos implantar formalmente la responsabilidad social empresarial con una decisión de la Dirección General y del equipo de dirección, y por tanto lo primero que hacemos es la creación de un comité de RSE ad hoc en el año 2005. Hacemos también un diagnóstico de impactos, riesgos y oportunidades, es decir, qué hay en el mercado, qué hace el resto de cadenas, qué hace o qué hacen las demás empresas de nuestro sector, no obviamente el resto de empresas, pero sí las de nuestro sector, porque queremos tener una diferenciación respecto de las mismas. Fíjense que cuando Consum en su vida ha hecho 2 planes estratégicos, 2005-2007, el primero cuando nos salimos del grupo y el segundo en el 2010, en plena crisis económica, pues en ese plan estratégico nos fijamos una misión, una visión y unos valores. Fíjense que el claim resumido de la misión es: trabajadores comprometidos, clientes satisfechos. Unión de 2 grupos de interés principales, los 2 que conforman la Asamblea General y los que conforman el core business de la empresa. Trabajadores comprometidos, es decir, la función de trabajador asociado, propietario de la empresa, es cumplir bien con tu trabajo para que la otra parte de la empresa, que son los clientes, estén satisfechos. Eso es lo que queríamos hacer, por tanto esa era de alguna manera nuestra misión. Pero la visión es que queríamos ser una empresa referente en el sector de la distribución comercial. Eso era la visión. Y los valores, el resumen de los valores era escuchar para actuar de forma responsable. En base a estos criterios, que se plasmaron, como digo, en el 2010, pero ya los teníamos claros en el año 2005, creamos esa comisión, ese comité de responsabilidad social empresarial, y empezamos a, de alguna manera, recoger todo lo que teníamos y plasmarlo blanco sobre negro. De la misma manera que, por ejemplo, dentro de la política de sostenibilidad está la política de igualdad, no sabíamos que teníamos más de 50 medidas para conciliar porque estaban repartidas sin estar plasmadas. Las aplicábamos y no lo sabíamos. Al final hicimos un libro físico, que bueno, hoy está en PDF, porque ya no se editan las cosas y así ahorramos papel, pero ya pusimos primero 50 medidas para conciliar, luego más de 50 medidas para conciliar, que sigue llamándose así, y ya vamos por 75, donde de alguna manera
plasmamos las que son estrictamente legales con las que van más allá de la legalidad. Por ejemplo, les diré un par de medidas de ellas. El permiso de paternidad, saben ustedes que ha estado siempre en 2 semanas para los padres y que recientemente, en el 1 de enero de este año 17, pues se ha puesto ya en 4 semanas para todos. En noviembre del 2009, cuando eran 2 semanas, Consum ya incorporó 4 semanas de permiso de paternidad, pensando que la ley se iba a modificar, nos adelantábamos un año. Sin embargo, del 9 al 17, pues han pasado 8 años. ¿Y qué ha hecho Consum? Si nos hubiéramos mantenido en las 4 semanas, ya no hubiera sido una medida de RSE, es una medida legal. Hemos incrementado 2 semanas más, por tanto hay un permiso de paternidad de 6 semanas. Bien, la RSE en Consum la estructuramos en base a una política de sostenibilidad que aprobamos formalmente en el año 2010. Esa política de sostenibilidad, la política aprobada, como digo, en ese año, tiene varios vértices: la política de RSE, la de calidad, la de prevención de riesgos laborales, la ambiental, la de igualdad de oportunidades y la de empresa familiarmente responsable. Y ustedes dirán, ¿qué es eso de empresa familiarmente responsable? Miren, Consum es la única empresa también de la distribución comercial española que está en posesión del certificado EFR, Empresa Familiarmente Responsable, que está otorgado por el Ministerio de Sanidad también y de la Fundación Más Familia. Recientemente también, en el 2017, en agosto de 2017, el Ministerio de Sanidad acaba de conceder también el distintivo de igualdad en la empresa, gracias a los planes de igualdad que vamos ya por el tercero que acabamos de implantar. Terminando, porque yo sé, tengo un montón de cosas en la cabeza que se me van agolpando y que no soy capaz de estructurar, pero supongo que habrá tiempo de decirlas después. Coincido con Danone, a quien he explicado un poco Consum quién era, porque, hombre, hablar de Danone todo el mundo lo conoce y hablar de Bankia pues también. De Consum tenía mis dudas. Algunos de ustedes no nos conocían. Pero sí que es cierto que yo creo que ahí coincidiremos todos, que cuando llega el responsable de responsabilidad social empresarial al Consejo de Dirección, afortunadamente está en el Consejo de Dirección. Hay empresas donde no está, donde reporta a través de otro directivo. Aquí la ventaja que tenemos es que tanto el oficial de cumplimiento como el oficial de protección de datos como el responsable de RSE reporta directamente al director general y al Consejo, y hasta ahí, por lo tanto se le oye al mismo nivel. Pues bueno, tiene ciertas dificultades de gestión. Obviamente, a nosotros nos ha pasado, y todavía alguna reminiscencia nos sigue pasando, que los departamentos fundamentalmente comerciales, cuando tú haces una especie de política de responsabilidad o un decálogo, por resumir los objetivos, yo les hablaré después de los objetivos 30-20 que acabamos de implantar en el 2017, pues son muy reticentes. Si tú vas al gestor de compras de una determinada categoría y le dices, oye, pongamos por caso, tienes que eliminar el 80% del plástico del embalaje, ¿qué me estás contando? Eso es una cuestión de, están los de responsabilidad social queriendo de no se trata de que está el de responsabilidad social pues dando la paliza, dando la chapa o la barrila, como coloquialmente ustedes lo entiendan, para que lo eliminemos. No, mire, es que hay una tendencia en la sociedad, una tendencia de exigencia a la sociedad, porque las empresas ya no son unidireccionales, la propiedad de la marca ya no es de la empresa, es de la empresa. La empresa es el titular dominical, pero la marca es común de los clientes de tus grupos de interés a quien en definitiva vas dirigido. Bien, pues nos cuesta muchísimo salvar a veces esas dificultades. La fortuna que tenemos es que, como digo, el director general y el comité de dirección está plenamente convencido de ellos y, por tanto, al final, pues en dirección se decide aplicarlo hasta sus últimas consecuencias. Pero para eso, y con ello ya termino, son necesarias 2 cosas. Primero, tener un comité de responsabilidad social empresarial en la empresa, un comité que se reúna cíclicamente, cada mes, cada 2 meses, y que vaya viendo cómo vamos cumpliendo los objetivos de RSE del año. Ese comité de responsabilidad social en Consum depende del Departamento de Relaciones Externas, y hay otro comité que cuelga del mismo, que es el comité ambiental, para todo el tema de la reducción de la huella de carbono. Nosotros, por ejemplo, acabamos de presentar los resultados, hemos reducido en 24,3 la huella de carbono respecto del ejercicio anterior. Eso es mucho. Otra cosa es que vamos a ver luego cómo lo tangibilizamos. Y luego también ese comité de RSE, el Departamento de Relaciones Externas, también participa en los otros comités de responsabilidad, de sostenibilidad y de responsabilidad social, como son el Comité de Igualdad y Conciliación y el Comité de Comunicación, importantísimo. Lo que no se comunica, lo que no se transfiere extramuros o ad extra de la sociedad, de la empresa, no se conoce, y si no se conoce es como si no existiera. Por tanto, hay que seguir insistiendo, hay que seguir golpeando para derribar los muros internos de esos hilos que existen, que siguen existiendo, pero con el tiempo yo creo que se van a conseguir.
Gracias, Javier. Yo creo que si os paráis a pensar hay dos visiones muy interesantes. Una cooperativa que de alguna forma nace de dentro y para afuera, y otra una compañía global que nace de otra manera. Y yo creo que los inconvenientes o los obstáculos que veía María aquí son muy distintos. Si os paramos a pensar, el primero que tú planteabas era el del idioma. Yo creo que lo del idioma es una constante. Es verdad que una cooperativa nace quizá con esa propia vocación, porque es un grupo de gente que se aúna para hacer una serie de actividades, desde un punto de vista de propietarios y desde el punto de vista de consumidores, lo cual esa parte del idioma ya está un poquito más, ya está más limada. Quiero decir, no es como otros gestores que vienen mundo profesional y distinto. Segundo elemento es el largo versus el corto plazo. Claro, las compañías que de alguna manera, y tú también lo comentabas, tienen que reportar resultados al trimestre, eso te complica mucho la vida. La naturaleza y la visión de una cooperativa es mantenernos en el tiempo, lo cual ahí sí puedes jugar con un elemento de, vale, me compensa porque juego con el largo plazo, a pesar de que en los últimos años, como dices, habéis duplicado la cifra de facturación. Pero es distinto, es decir, estar en un animal te lleva a comportarte de una manera y estar en otro animal te lleva a comportarte de otra manera. Y el último que planteabas es el de la transparencia. No hay mejor transparencia que la que se impone uno con el compañero de al lado. Me explico. Esto es como lo de las parejas de la Guardia Civil. Muchas veces va uno al lado del otro no para ir juntos, sino para controlar el otro al vecino, ¿no? Y entonces, claro, cuando estás en cooperativa, el elemento del autocontrol de lo que hace el otro es muy importante. En el caso de una compañía cotizada es distinto. El vecino es un accionista que a lo mejor muchas veces no tiene nombre ni apellido, ¿no? Yo creo que estos dos animales nos dan interés. Es muy interesante ver los diferentes retos, obstáculos que habéis avanzado. La cooperativa te lleva a funcionar de una manera, una compañía, llamemos cotizada, te lleva a funcionar de otra. Vamos con Juan Pablo, en tu caso concreto. El caso concreto no es el caso concreto, pero tú eres sufridor de la transversalidad. Él está en una de esas áreas que de alguna forma alguien puede pensar que son reacias, que son básicamente los duros, los ingresos, ¿no? A mí siempre me ha pasado, cuando iba a hablar con las áreas financieras, decían, esto son tonterías, esto lo que no son cuentas son cuentos, ¿no? Yo entiendo que esa es un poco la situación. Entiendo que en un momento determinado tus compañeros del área RSC te llaman y te dicen, oye, debiéramos impulsar por esto, y tú les puedes mirar con una cara de, no sé, de póker, o decir, oye, cuéntame un poco, ¿no? Me gustaría ver un poco esa visión desde el punto de vista de los obstáculos a recibir los mensajes que áreas de sostenibilidad o áreas de RSC o como se llamen, el día que te tocan a tu puerta y te dicen vamos a lanzar X, lo que fuere, acompáñanos en este viaje. Entiendo que tú pediste o intentaste quitarte a conceptos apriorísticos respecto al lenguaje. Entiendo que dijiste, a ver, estos que me van a contar. Intento que me dijiste, a ver, cómo me escapo, no me escapo, o a ver cómo lo hago. Nos interesa mucho esta visión del receptor de los que dan la barrila que tú decías, ¿no? Juan Pablo. Vale, bueno, pues nada, buenos días. Gracias también a DIRSE, a la organización y a Alberto. Yo ayer estaba preparándome la presentación y la mesa redonda. Decía, bueno, yo digo que sí a todo por sistema, ¿no? Cuando se trata de temas de RSC, y me llamó nuestra directora y dije yo hace tiempo, bueno, ¿quieres hablar de...? Nosotros tenemos un producto que es Bankia Futuro Sostenible, que es un fondo de impacto que luego, si hay ocasión, mencionaremos. Y yo me apunté y sí, yo ayer estaba preparando y digo, pero bueno, empiezo a mirar todo lo que me había mandado Alberto, la información, digo yo soy víctima de la transversalidad, no tengo nada que ver aquí. Entonces llamé a Maijo un poco en pánico, y, oye, ¿queréis que vaya a esto? Si yo realmente no soy un especialista en RSC. Y me decía, sí, vete porque queremos a alguien que no tenga el perfil. Digo, bueno, pues me recordaba un poco lo de la cena de los idiotas. Digo, a ver si van a querer que vaya alguien que no sepa nada de RSC para... Pero bueno, bromas aparte, además aparte que luego ya lo estuvimos hablando y ya sé a lo que vengo. Evidentemente yo, no es que tenga el síndrome de Estocolmo, pero sinceramente soy un fiel convencido de la responsabilidad social corporativa y de ISR, y así lo estamos implementando en el área en la que yo tengo responsabilidades, que es la que llamamos, en término en inglés, asset management, porque incorpora lo que es la gestión de activos. En otras palabras, generamos o creamos fondos de inversión y planes de pensiones y planes de empleo, que también el plan de empleo lo menciono aparte porque sí que es verdad que está más avanzado y lo hemos implementado en las comisiones de control, los criterios ISR. Entonces, bueno, el día a día nuestro, evidentemente, pues cuando estás en otra área
y bueno, pues escuchándoos también uno aprende, ¿no? En la que dices, bueno, esto lo de RSC no va conmigo. Pero yo lo equiparo un poco también, en algunos casos lo hemos visto con el tema de la digitalización de las compañías, ¿no? La digitalización de la compañía no puede ser que solamente esté digitalizado o piense en digitalización la unidad de innovación, desarrollo y digitalización. O sea, no puede ser que estén pensando en hacer blockchain en los fondos de inversión y, sin embargo, la gente que gestiona fondos o la gente que está en asesoría jurídica esté al margen del mundo de la digitalización, porque entonces al final se rompe totalmente la organización, y aquí es lo mismo, o sea, o es transversal o estamos todos alineados. Entonces, bueno, sí que es verdad que nosotros recibimos esa presión, ¿no?, por parte de nuestros compañeros de responsabilidad social corporativa, pero es verdad también que también el mercado nos presiona, porque evidentemente nosotros estamos en mercado y vemos que hay gestoras, hablamos gestoras internacionales, hablamos antes de, por ejemplo, ahora BlackRock o gestoras francesas y nórdicas que son pioneras, que también te presionan en el sentido de decir, oye, ellos están haciendo algo que es positivo y que nosotros deberíamos de empezar a trabajar. Pero bueno, en nuestro caso, lógicamente, ha sido relativamente sencillo, ¿no? El caso de Bankia, todos conocemos Bankia y tenemos un problema reputacional histórico, las entidades bancarias y más Bankia. Afortunadamente, con el cambio de gobierno corporativo, ¿no?, con el nuevo presidente y después de todo lo que ha pasado, pues nos ha permitido... Es un aspecto positivo empezar de cero, ¿no? Muchas grandes compañías que traen mochilas o determina ya realmente el alineamiento que tiene nuestro presidente, el Consejo de Administración, con el gobierno corporativo RSC es total, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente nosotros teníamos la necesidad y recibíamos también los inputs de crear productos o de estar alineados con productos que tengan una sensibilidad de RSC. Hemos hecho un fondo que se llama Bankia Futuro Sostenible, que es de impacto, que en España, ahora está saliendo alguno que otro, no hay, creemos, ningún fondo que tenga como objetivo los ODS. No es un fondo de exclusión, no es un fondo de criterios responsables que invierte, no, sino que básicamente va a 5 de un ideario ético, que luego si queréis comentamos, pero realmente en ese sentido sí que notamos cada vez el informe de sostenibilidad, tenemos también un comité de riesgo reputacional en el que también somos parte nosotros. O sea, es verdad que el hecho de que el Consejo de Administración tenga una política, o sea, haya un programa evidentemente de gestión responsable, que llega hasta el 2020, que lo recuerdo, 2020, y que la Dirección General de Comunicación y de Responsabilidad, o sea, que la directora general sea también la que directamente esté involucrada en estos casos, te demuestra que esto va en serio, ¿no? Es decir, nosotros no es lo mismo que te venga un departamento que no tenga jerárquicamente una reporting y que te vengan, oye, por favor, ¿me puedes echar una mano? Mira, relléname esto, dime qué habéis hecho para el Dow Jones de sostenibilidad, qué tal, que realmente veamos que está dentro del ADN de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, notamos la presión, ese interés, por supuesto. Que luego ya también hay un tema, yo creo que también un poco personal, o nosotros dentro de la propia Asset Management también tenemos de una manera más informal, y nos gustaría formalizarlo más, tenemos nuestro comité y tenemos también 2 o 3 personas identificadas que queremos también, las cuales yo soy uno de ellos, pues difundir todo lo que es los criterios de ISR. Pero es verdad que también hay una parte individual. Que también cada uno tiene que tener una parte individual de compromiso, ¿no? En el lado de la gestión, por lo menos en la gestión nuestra. Y todo eso, si se aúna, la verdad es que en Bankia yo sí lo estoy percibiendo. Ya no es un tema, como insisto, como la digitalización, ¿no? Todos tiene que ser de una manera transversal y así lo vemos, pero sí lo sufrimos, y a veces, si queréis entrar en el debate, por supuesto que hay un debate interno, ¿no? Cuando llegan y dicen, oye, joder, es que tengo que gestionar un fondo de inversión y me piden que meta criterios ISR. Esto me limita mucho el universo de inversión. No tengo medios, no tengo filtros, no tengo a Sustainalytics pero tengo que comprar otro paquete más grande. Al final en fin, todos
el principio, y yo lo digo por convencimiento, creo que y la inversión socialmente responsable te limita un riesgo extrafinanciero y además es más rentable que la no responsable. Yo creo en eso firmemente. Pero no todo el mundo cree en eso, y los gestores que están en el día a día en su pantalla Bloomberg comprando y vendiendo, cuando le vas o nosotros le vamos a tratar de un poco bueno, pues de plantear, oye, vamos a incorporar estos criterios, pues está claramente en el día a día. De hecho, lo hemos tenido, por ejemplo, en las comisiones de control de los planes de empleo. Nosotros tenemos planes de empleo, bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, tenemos el Congreso de los Diputados, la Generalitat de Valencia, y algunos de ellos, en esos comités la comisión de control están los sindicatos, está normalmente el director financiero, recursos humanos, hay una representación de toda la empresa. Y cuando les hacíamos, me acuerdo, en el 2015 o así, los primeros planteamientos de ISR, ahora ya no ocurre eso, pero la gran pregunta era, bueno, sí, esto está muy bien, pero ¿esto me va a costar dinero? O sea, ¿la rentabilidad del plan de pensiones se va a ver afectada en el caso de que incorporemos los criterios ISR? Porque si no, estoy encantado. Ahora, si me va a afectar la rentabilidad, a mí no me habléis de estas cosas, ¿no? Y esto era una realidad. Luego es verdad que hay colectivos y empresas que desde un principio lo tienen muy interiorizado. Y ya no tenemos esa, ya lo dan, o sea, ya realmente hay un interés, ya, en fin, creemos que el camino en 3 o 4 años ha sido un camino interesante, ¿no? Pero sí y ahora nos rendimos cuentas, evidentemente, hacemos una rendición de cuentas tanto en este fondo como en las comisiones de control, de facto, todos los años nos tenemos que retratar, ¿no? Verticalmente en nuestro producto, ¿no? Es lo que, no sé, luego ya sí. Sí, luego ahora os vamos a pasar la palabra. Permitidme que haga un poco el resumen de los obstáculos que quizás nos hemos encontrado, no sé si tanto para el concepto de rendir cuentas como quizá para el concepto de entender la función de un transversal en su conjunto. Quizá más eso, ¿no? Os decía un poco que no es nítido, o pudiera parecer no nítido el concepto de rendir cuentas con el concepto de transversalidad. Pero dejadme que vuelva un poco al principio. Al final, quien rinde cuentas en su conjunto es la compañía, no es un departamento. Todos nos hemos refugiado en eso. O sea, tú vas a hacer una cosa, yo aquí tengo mi informe, ya, pero es que hay una caída de satisfacción al cliente, ya, eso lo lleva a otro departamento. Esto es una constante que hemos hecho todos para protegernos, ¿no? Pero yo creo que esa evolución que nos toca como compañía creo que es importante. Dejadme un poco que vea un poco el resumen de los obstáculos, problemas que nos hemos ido encontrando, y ahora os pasamos la palabra. Planteabas tú, María, el problema de idioma. Yo creo que esa es una constante. El idioma, yo creo que cuando tú te pones a trabajar con el concepto de RSC, hay unos que tienen un imaginario y hay otros que tienen otro imaginario. Por regla general, el imaginario es esta idea de devolver a la sociedad lo que la sociedad me ha dado. Yo siempre suelo decir una cosa, es que el que devuelve lo que le han dado y lo devuelve es porque se lo llevó de manera legítima. Conclusión, este es un imaginario contra el que hay que trabajar. Aquellos que trabajamos más técnicamente en esto entendemos que esto no es esto, que esto va de gestión de impactos, va de otro tipo de cosas. Pero bueno, ese es un problema con el que nos encontramos siempre. Segundo problema es el corto plazo versus el largo plazo. A ti los gestores en un momento determinado te piden ganar dinero, porque en ello van sus incentivos y sus bonos, y tú les dices, ya, pero lo que gano hoy a lo mejor me está generando un problema a largo plazo. El largo plazo versus el corto plazo ese es un enorme problema, que siempre nos lo vamos a encontrar. Y en el concepto de rendición de cuentas es nítido, porque claro, las compañías tienen que reportar al Q las que cotizan, tienen que reportar al ejercicio las que no cotizan, y claro, salir mal en la foto retratado respecto de tus ingresos, pues es una faena. ¿Cómo le explicas tú al accionista, en vuestro caso vuestros cooperativistas, en vuestro caso el accionista principal que es el Estado y en tu caso el resto, oye, que sí, que he sacrificado dinero de hoy para ganar dinero de futuro? El propio CEO te dice, bueno, el futuro el que venga que se apañe. Y el otro dice, bueno, el otro ya hará. Y esto es un problema, esto es un problema. Otro problema con el que nos hemos encontrado es el concepto de las compañías transparentes. Y yo creo que este es un gran problema. El mundo latino, por regla general, trabaja con Lope de Vega. Me explico. ¿Quién mató al comendador? Fuenteovejuna, señor. Todos le hemos matado. El mundo anglosajón atribuye más la responsabilidad y la atribución y la accountability. ¿Quién mató a este? Pum, pues lo mato y ya está. Porque básicamente tenemos definidas o no tenemos definidas el concepto de la rendición de cuentas, el concepto de la accountability. Cuando la responsabilidad es sucia, es muy difícil asignar responsabilidades. Y por regla general en estas funciones todo el mundo mete la cuchara en el plato. Y esto es muy complicado. Y esto es un elemento importantísimo desde el punto de vista del gobierno corporativo. ¿Quién hace qué?
El gobierno corporativo no es un tema de consejo de administración solo, es un tema de cómo conectan los órganos de administración con los órganos de gestión. El hecho de que la función esté o no en comité ejecutivo, en el propio consejo, es muy relevante. En vuestro caso lo habéis planteado, en vuestro caso no sé cómo lo tenéis, pero en vuestro caso Goyri ya lo lleva de serie, pero también lo lleva en el consejo del gobierno. Esto es muy importante, porque cuando este tipo de funciones que muchas veces están en zonas grises, que depende de 5, depende de 4, depende de 3, depende de muchos, al final otro pensará, oye macho, esto es tu problema, el mío es otro y hasta luego Lucas. Pero no hemos sido capaces muchas veces de asignar nítidamente la accountability y la responsabilidad de asignación de responsabilidad. Esto es un problema súper importante y yo creo que el mundo anglosajón lo ha resuelto con este tipo de documentos que llaman de Delegation of Authorities, que definen quién hace qué, no solo en los órganos de gestión, sino en los órganos de gobierno. Y en el mundo latino todavía hay una separación grande entre lo que es el Consejo de Administración y los órganos de dirección. Eso es un problema que apuntabas tú y que de alguna forma también apuntabas tú. Creo que hay otro problema importante. Esto me cuesta dinero. Pues posiblemente en el corto plazo te cueste dinero. En el largo plazo quizá te ahorre. Podemos pensar casos, Volkswagen, nítidamente. Le ha costado una pasta, pero le ha costado muchísimo dinero. El dinero que ganó hoy lo perdió mañana. En el caso de BP, por ejemplo, todavía no ha recuperado el precio de la acción. Quiero decir, eso nos cuesta dinero. Pero es verdad, el CEO de hoy rinde cuentas de su cuenta de resultados de hoy. Oye, el que venga mañana que se apañe. Pero claro, esto es pensar en otro tipo de cosas con incentivos a largo plazo. Ahora, no sé si habéis oído hablar de las cláusulas de las clawback. No sé si habéis oído hablar de las cláusulas clawback. Las cláusulas clawback significa que un CEO o un comité ejecutivo que tiene incentivos y cobra objetivos en este ejercicio, si en los próximos, por ejemplo, 3 años eso se torna negativo para la compañía, tiene que devolver el dinero que se llevó de aquellos bonus, de alguna forma, que generaron un problema en el largo plazo. Esto es otra cosa que tenemos que ver. Y este es un problema nítido con el tema de rendición de cuentas. Hay otra cosa que también ha sacado que me parece interesante, y con este termino el resumen y os paso la palabra, que es el perfil personal. Vosotros lo llevabais de serie, porque una cooperativa surge de serie. En vuestro caso, en Danone, yo creo que habéis hecho un ejercicio muy importante, porque estoy seguro que el CEO en un momento determinado tiene una visión de esto. En tu caso lo has planteado, yo soy un firme convencido, y luego habéis hecho también un poco de predicadores dentro de vuestra casa, de evangelizadores, y Goyri lo lleva de serie, lo cual pues yo creo que es importante. Bueno, pues estos de alguna forma pudieran ser los obstáculos que en esta mesa hemos identificado, pero ahora pasamos a otro la palabra. Tenemos como 1 hora y cuarto para ver pasamos como entre 5 o 10 minutos y lo planteéis, vuestras propias reflexiones o preguntas a la mesa o lo que queráis. Salud, teníamos por aquí. Aquí, perdona. Sí, me gustaría sacar a colación el binomio rentabilidad-sostenibilidad, ¿no? Que al final es un tema que está ahí, porque al final el shareholder, el accionista, pues tiene la máxima sensibilidad hacia el retorno de sus inversiones. Lo que pasa es que, con toda sinceridad, pudiera ser ya entendido como un concepto algo anacrónico, entendido también como que las organizaciones ya no solamente reportan a unos accionistas, sino a un grupo muchísimo más amplio de stakeholders que influyen y que en la construcción y la destrucción de la reputación. Es decir, estamos ya en un nuevo estado. Sin embargo, en muchas organizaciones todavía se está en esa lucha interna sobre qué debe prevalecer y demás. Entonces, yo la clave la pregunta sería, ¿qué debemos hacer para que las compañías terminen por interiorizar que aquellas que no aboguen por la sostenibilidad como parte de su ADN van a ser penalizadas por los consumidores, por los clientes? Esto ya es un tema de negocio. Y hay infinidad de encuestas, estudios tal, que demuestran que esta es la gran tendencia, ¿no? Sin embargo, en muchas organizaciones todavía existe esa lucha interna donde al final, pues oye, el director financiero está en lo suyo, el CEO entiende que al final esto es un tema de retorno, tal cual, y si no cambiamos ese cliché, si los líderes de las organizaciones, los comités ejecutivos no lo implementan directamente en sus conversaciones, en sus decisiones, pues vamos a estar todavía ahí, pues bueno, por un lado las tendencias y por otro lado la realidad, la dura realidad que al final acabará pasando factura a muchas organizaciones. Entonces, ¿qué creéis que se puede o se debe hacer para alinearnos con las tendencias de vuestras organizaciones, ¿no? Vale, hago 2 reflexiones y os paso el micrófono. Primera cosa que hay que hacer, leer y estudiar. Esto parece una tontería, pero se lee tan poco en los comités ejecutivos y se estudia tan poco que al final tus procesos de decisión los tomas básicamente por un concepto ideológico.
¿vale? Me gusta, no me gusta, me lo creo, no me lo creo. Trump, ya está. Hay un paper interesante que os recomiendo que leáis que analiza 1.400 estudios donde hace la conexión entre sostenibilidad e inversión. De esos 1.400 estudios, el 60% tiene una correlación positiva evidente, el 60%. El 20% tiene una correlación neutra, ni sí ni no. Y lo restante, hay algunos donde ven una parte negativa en el corto plazo, no demostrable en el medio y largo plazo. Entonces, oye, a ver, ¿llueve? Pues mira, no llueve, pues mira, llueve. Quiero decir, yo creo que hay que estudiar, porque tomar decisiones por mi intuición está muy bien y por mis gónadas también, pero está menos bien. Esto sería la primera cosa, esto lo digo en plan bruto, no sé. Bueno, abro yo el fuego, en cualquier caso, disparo. Yo creo que la pregunta, que está muy bien planteada, probablemente yo la plantearía de otra manera. No es si la RSE es rentable, sino qué ocurrirá con la empresa que no sea sostenible. Es decir, nosotros hemos tenido claro desde el principio que el adjetivo calificativo, que es Consum Cooperativa sostenible, el calificativo que es sostenible, se tiene que convertir, y de hecho se ha convertido en sustantivo, es decir, en algo nuclear. Por una razón, porque la RSE tiene tres vertientes, como todo el mundo sabe, es decir, la vertiente económica, la vertiente social y la vertiente ambiental. Pero la primera de esas vertientes, la primera de esas patas, que es la económica, es la nuclear, es la básica. Si no hay resultados económicos, no hay medio ambiente y no hay responsabilidad social, bajo ningún concepto. Comuniques lo que comuniques, es decir, lo que comunicarás será cosmética, estética, no comunicarás realmente hechos consumados y que respecto de los que la empresa cree. Por tanto, digamos que la rentabilidad de la responsabilidad social empresarial en cualquier empresa no debe de monetizarse de momento. Es decir, yo todavía en mi casa no soy capaz de decir, a ver, la RSE, ¿cuánto me aporta? Es decir, tú has hecho un gasto de X miles de euros por el departamento X, el departamento Y, acciones de RSE, inversiones medioambientales, acciones sociales. ¿Esto en cuánto se ha traducido? No, yo no lo sé. Yo lo que sí que sé es en cuánto no se ha traducido. Yo lo que sí que sé es en cuánto se me ha valorado mi reputación corporativa. ¿Qué vale la reputación corporativa? La reputación corporativa, hay expertos que digamos que la marca, la fama, la reputación corporativa, no fama, sino la reputación corporativa, y cuando hablamos de reputación corporativa, todo el mundo sabe que la reputación puede ser buena o mala, pero cuando hablamos de reputación corporativa nos estamos hablando de la buena reputación, como el colesterol bueno y el colesterol malo. Pues aquí hablamos de la buena reputación. El que una empresa sea reputada institucionalmente, sobre todo entre sus grupos de interés, es un elemento básico. Es decir, cuesta muchísimo construir esa reputación y no cuesta nada destruirla. Y más en una sociedad 4.0 o 5.0 absolutamente interconectada, donde los grupos de interés son los verdaderos interlocutores diarios con la empresa. Tú haces algo mal y automáticamente te lo van a reprochar. Y eso te va a costar dinero. Vamos de Volkswagen porque, claro, millones y millones de euros en pérdidas. Claro, eso nos hubiera pasado con Consum, hubiéramos cerrado, obviamente. Estamos hablando de otros números muy, muy diferentes. Pero en una época como en la actual, donde las redes sociales, los fake news, lo que aparece en Facebook, en Twitter, ya lo damos todos por válido, sin ni siquiera, como acabas de comentar antes, haber leído y haber estudiado y haber ido a la fuente para saber si es verdad, bueno, te pueden destruir una reputación. Por tanto, es absolutamente vital que cualquier empresa tenga una política de sostenibilidad creíble. Es decir, creíble significa que sus grupos de interés, no la sociedad en general, el que lee la prensa o el que recibe esos twitters o esos mensajes de Facebook en el muro privado o en el no privado, se lo crea, sino que los grupos de interés a quien vas dirigido tú, se lo crean. En el caso de Consum hay grupos básicos de interés, es decir, obviamente los trabajadores y los consumidores. Dice, bueno, ¿y cómo se compagina ese interés? Necesariamente entrelazándose. En un consejo de administración donde hay 12 personas, 6 clientes y 6 trabajadores, tenemos que llegar a acuerdos, porque se van a adoptar decisiones que van a beneficiar a un colectivo sobre el otro. Es decir, vamos a bajar el precio de yo que sé qué producto, significará que tendré menos ingresos y por tanto los trabajadores se repartirán menos retornos cooperativos, porque deben de saber
Claro, una cosa es predicar y otra es dar trigo. Es decir, y una cosa es, yo soy muy sostenible, pero vamos a ver, y yo me hago una foto el 31 de cada año y digo, estos son mis números, absolutamente transparentes, testeados. A mí no me gusta decir testados, aunque ya está aprobado por la Real Academia Española, porque para mí, yo que vengo del mundo del derecho, testar es otorgar testamento. Pero bueno, admitirlo como hacer la prueba. Esos son números valorados y evaluados. Fíjense, en Consum, cuando se cierra el ejercicio, el socio trabajador, aparte de llevarse, lo digo como principal grupo de interés, el accionista, el propietario de la empresa, aparte de llevarse correspondiente salario, anticipo laboral, los pluses por objetivos, etcétera, etcétera, luego tiene derecho a lo que sería el equivalente al dividendo, el retorno cooperativo. Eso, en una media de casi las 15.000 personas que somos, entre el retorno cooperativo que le damos más el interés al capital social, que retribuimos en un 6%, es la única, una cooperativa puede retribuir con interés al capital social, una empresa mercantil solo vía dividendos, eso viene a ser el equivalente de 2 pagas y media más, que cobra el socio trabajador que hace una función X y que no cobra el asalariado que viene de una empresa adquirida y que hace la misma función. Tanto, ¿está contento el grupo de interés stakeholder socio trabajador? Contento no, contentísimo. El estudio de clima laboral que hacemos de forma bienal, cada año mejora, absolutamente anónimo, bueno, voy a abrir un paréntesis, absolutamente anónimo, depende en qué sitios, porque aunque la encuesta es anónima, le dicen edad, sexo, puesto, director de relaciones externas y actividad en la empresa, bueno, pues ya no hace falta que digamos quién es el que está contestando y yo estoy reportando, estoy evaluando a mi director general. Bueno, pues en esa encuesta de clima laboral nosotros alcanzamos ya ratios del 3,76, 3,80 y pico sobre 5, que no es nada fácil. Piensen ustedes que estamos hablando de una empresa de distribución comercial donde las centrales logísticas, por ejemplo, hay mucha gente que trabaja a temperaturas de menos 10 grados, menos 15 grados, es decir, no se trabaja a gusto, hay penalidades a la hora de trabajar. Pero cuando hacemos encuestas también con nuestros grupos de interés, los socios clientes, estudios independientes nos avalan como una de las mejores empresas en las que se puede comprar y en donde tú tienes una experiencia de compra más placentera. Estamos hablando a nivel nacional y son empresas absolutamente independientes. ¿Por qué? Porque también es cierto que ponemos a la disposición de todos nuestros clientes una variedad de gama, 15.000 referencias de las cuales solamente 12% son marca de distribución. El resto es marca de fabricante. Y si hablamos, por ejemplo, de las relaciones entre el grupo de interés, yo diría que básico todavía más que el de trabajadores y consumidores, que es el de proveedores y acreedores, porque si a mí no me suministran en buenas condiciones y creen en mí, yo no podría hacer absolutamente nada. Pues el grupo de interés de proveedores, es decir, los que nos suministran la mercancía que nosotros vendemos luego en supermercados, en los 2 últimos estudios realizados por empresas independientes, y no digo la empresa por no hacer publicidad, pero que evalúa 19 empresas de distribución comercial y las 200 principales marcas proveedoras, Consum sale en segundo lugar a nivel nacional. Es decir, estamos hablando de relaciones entre Consum y sus proveedores. Con lo cual, digamos que es valorable, es económicamente rentable el que la política de sostenibilidad se implante bien y que se traslade bien, que se comunique bien, es rentable. Yo no sabría decirles en cuánto, pero lo que sí les digo es que una mala política de responsabilidad social o una comunicación de una política de responsabilidad social inexistente va a penalizar a futuro de una forma clara. ¿Queréis hacer alguna matización sobre esto? Me gustaría añadir también que yo, bueno, y pedir disculpas porque he empezado antes mi intervención sin agradecer el poder estar aquí como ponente y me he saltado todo el protocolo. Yo creo que también hace rentable la política de sostenibilidad y que hace que se integre completamente el ADN de la compañía, que era algo que comentabas tú antes, Alberto, es que se lo crea el CEO, que se lo crea el comité directivo de la compañía. Nosotros, por ejemplo, en Danone tenemos la suerte de que nuestro CEO a nivel mundial esto lo tiene integradísimo en su discurso y hace un par o 3 de semanas lo teníamos aquí en Barcelona. Vino a hacer un par de días de business reviews con los diferentes negocios y por la mañana, el primer día que estaba en las oficinas, hacía un discurso de 1 hora delante de todos los empleados. Y esos 10 minutos de discurso eran un poco relacionados con cómo iba el negocio, pero todo el resto del discurso era relacionado con los nuevos objetivos de la compañía de cada 2030, que son todos relacionados con materias de sostenibilidad. Y uno de los principales objetivos a 2030 de la compañía Danone a nivel mundial es acabar siendo certificada como B Corp.
una certificación que espero luego poder entrar un poquito más en detalle. Y esto ya al final es sin hablar de números, yo creo que es lo que hace también que la sostenibilidad, los diferentes departamentos de la compañía vean la rentabilidad que tiene la sostenibilidad para el negocio. Quería bueno, sí, me puedo permitir alguna licencia como no soy de los... Yo creo que hay que ser sostenible, sea rentable o no. Es decir, al final, hacer las cuentas ahora, quiere decir que puedes hacer las cuentas y te puede salir que es rentable o te puede salir que a día de hoy no es rentable, pero va a ser rentable. Yo sería, sería, si fuese el CEO de una compañía, sostenible sí o sí. No me plantearía... lo haría evidentemente por responsabilidad. Pero cuando hablamos de grupos de interés, yo tengo relación, o tenemos bastante relaciones y con inversores, pero con clientes y con accionistas. Y ahí yo creo que varía bastante el sesgo, ¿no? Por lo que veo, un accionista quizá sí es más sensible al mundo de la sostenibilidad, en fin, invierte o tiene acciones y te participe. El cliente, por ejemplo, en Bankia, un cliente de fondos de inversión, ahí ya entramos en casuísticas complicadas, ¿no? Es decir, que un cliente o un cliente de otra empresa dice, yo quiero este producto, me gusta, bueno, sea o no responsable la empresa, yo quiero este teléfono, no sé, me pongo un ejemplo, es el más barato de mercado, pero que mejores condiciones tiene, pues soy menos sensible que si soy accionista de una compañía. En fondos de inversión o en planes de pensiones tenemos de todo. Tenemos clientes que evidentemente son más sensibles y cuando bueno, pues tienen, es decir, el hecho de que tú inviertas en determinados criterios, pues lo pueden valorar, pero van mucho también a lo que es rentabilidad, riesgo, ratio Sharpe, volatilidad, o sea, son inversores que van a lo que van. Es verdad que cuando tenemos fondos como el que tenemos nosotros, el futuro sostenible, sí son mucho más comprensibles cuando a lo mejor la rentabilidad del fondo no va bien, no porque sea sostenible, sino porque el mercado va mal, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco una vocación, una inversión, decir, oye, yo pongo este dinero aquí, invierto este dinero a sabiendas de que mi prioridad no es obtener una rentabilidad. Pero dicho todo esto, evidentemente en el mundo de la gestión de activos, si el fondo o el plan de pensiones no es rentable, está muerto. O sea, ya puede ser muy sostenible, ya puedes tener muchos criterios, ser de impacto, que no es sostenible, ¿no? Sostenible en el sentido de ISR, ¿no? Pero bueno, en fin, que yo lo que sí veo es que hay diferentes casuísticas y diferentes, evidentemente, en función del grupo de interés, no todos. Pasamos, si no te importa, Ángel, ¿teníamos alguna pregunta más? Paloma, estás ahí. Y respondemos deprisa para pasar al siguiente bloque. Y si no, la formulas a uno o no respondemos todo lo que quieras. De acuerdo, muchas gracias, Alberto. Buenos días, soy Paloma Lemonche. Me interesa mucho el tema de la transversalidad basado en la comunicación interna. Como decís, tiene una serie de barreras, el lenguaje interno es complicado. Yo quisiera decir, empezando porque estamos en Transversa, el caso de Juan Pablo se llama, ¿no? Sí, Juan Pablo en Bankia, tú eres el ponente más ponente dentro de Transversa, ¿sabes? O sea, en ese sentido creo que estás tranquilo. Y precisamente yo quería saber, aprovechando estamos hablando de rendición de cuentas de comunicación interna, ¿cómo se ve, o sea, la visión que tienen los departamentos que no son de RSE respecto al departamento de RSE? Por eso quizá tu respuesta es la que más me interesa. La pregunta concreta es, ¿qué le pediría un departamento, en este caso los que estéis de Relaciones Externas o un departamento comercial, qué le pediríais al departamento de RSE, al departamento de Sostenibilidad, para que esa comunicación fuera más fluida? Porque los que estamos en RSE vemos claro que les pedimos a los demás, siempre estamos pidiendo a los demás, pero es una comunicación bidireccional y para que sea más fluida, para que la RSE permee mejor y sea más transversal, ¿qué pedís vosotros claramente? La lista, digamos, la lista de la compra, ¿qué le pedís al departamento de RSE para que esa comunicación fluya mejor y la transversalidad sea mejor? Bueno, es que evidentemente con las limitaciones que tienen, ¿no? Pero claro, tienes que, o lo que sería el mundo ideal para nosotros sería que fuesen un híbrido, que estuviesen integrados mucho más en el producto o en la actividad que realizamos día a día, ¿no? Es decir, bueno, pues dentro de lo que nosotros, por ejemplo, trabajamos, pues si tuvieran la capacidad de poder analizar o traernos productos de la competencia, por ejemplo, o de gestoras que están involucradas, las gestoras nórdicas o gestoras francesas, en fin, que estuviesen metidos en el producto y poder
traernos comparables, ideas, benchmarks que puedan haber en los determinados mercados que está haciendo la industria, en fin, la posibilidad de poder poco a poco, pues de una manera práctica, trasladarnos qué están haciendo los demás y qué deberíamos de hacer nosotros o dónde podemos nosotros mejorar y que sean casos de éxito, ¿no? Al final, la realidad es lo que en realidad una empresa de 7.000, 8.000 empleados con muchísimos departamentos, pues ellos tienen que mandarnos una comunicación, nos llaman con todo el cariño del mundo, oye, me rellenas por favor esto, mírame tal, tenemos un comité, tenemos un consultor y al final pues le dedicas el tiempo que le dedicas, ¿no? Pero si pudiéramos, por lo menos para lo que, tratando de responderte, ¿no? Para que nos capte la atención o por lo menos para que tengamos una involucración mayor y veamos y nos veamos más integrados, el hecho de que se puedan, de que pudieran idealmente, pues de tener personas dedicadas o un tiempo muy parcial a hacer estudios de mercado del producto y de tu día a día, pero siempre con el sesgo evidentemente ISR, ¿no? O RSC. Tenemos por alusiones, espérate, vamos por alusiones. No, al contrario, es algo muy importante, pero nada, solo por alusión. Solo por alusión. Efectivamente, lo que dice Pablo es verdad, es decir, nosotros somos en el departamento, en la dirección de sostenibilidad, somos 2 personas. Entonces, nosotros podemos enviarles un benchmark cuando vienen unos resultados concretos de una herramienta, por ejemplo, como hacemos con el Dow Jones, que llegan los resultados, vemos en lo que tenemos que mejorar. Y ahí en ese momento sí les mandamos un benchmark inicial de la mejora que tenemos que implementar, pero lo suyo sería que tuviéramos una capacidad suficiente para, como observatorio que somos las direcciones de sostenibilidad, poder enviar de forma periódica a todas las direcciones pues lo que estaba comentando Pablo, que es el escenario ideal. Lo que pasa que es verdad que los recursos pues son limitados, entonces no podemos, pero es verdad que lo que ha dicho Pablo tiene toda la razón. Tenemos ahí otra pregunta al final, Jordi. Hola, soy Jordi Jauma de Diario Responsable. Mi pregunta está relacionada con la rendición de cuentas y con la mesa que va a venir después y con lo que tú querías hablar, con las B Corp. Recientemente hemos celebrado en Diario Responsable nuestro 10º aniversario con una jornada que se llamaba 10 años de RSE en España, del postureo al propósito. Quería saber cuánto hay de postureo en vuestras empresas, cuánto hay de rendición de cuentas y si estáis enfocados hacia el propósito. Gracias. Es pregunta para María, es para todos. Lo hacemos. ¿Me dejas que la deje para el final, Jordi? Porque en la última parte íbamos a hablar de eso. ¿Vale? ¿No te importa? Vale. Ángel, ibas a terminar con una y pasamos al siguiente bloque. Bueno, lo primero es decir que estoy disfrutando muchísimo con esta mesa. Y me parece además que lo que habéis construido en esta mesa es, por un lado, 2 modelos diferentes de hacer empresa. Por naturaleza y desde el punto de vista de Consum, claramente, pues por su naturaleza. Y en el caso de Danone también, porque lo que estamos viendo, y espero que Mar nos pueda explicar un poco, sí, es que no hay 2 modelos de empresa contrapuestos, sino un modelo de empresa diferente, el que está defendiendo y construyendo Danone. Y es un mundo de empresa en la que forma parte de la comunidad B Corp y que Danone Iberia se ha certificado ya con esta forma de hacer las cosas. Entonces, lo que querría es que Mar nos explicara un poco esta forma nueva de hacer empresa. Ahora, segundo bloque. Vamos al segundo bloque, que era exactamente ese, ¿vale? Vamos ahora a presentar un poco los 3 casos de cada uno de ellos, ¿no? Vamos a hacer una presentación rápida de cada paso, pero lo que les pedí a los 3 fue una cosa que respondiéramos a 3 bloques. Primero, ese proyecto, cómo está gestionándose desde el punto de vista transversal. En tu caso es nítido, en tu caso como receptor y en tu caso creo que también hemos apuntado algo, pero sería. Y de alguna forma también
cómo está rindiendo cuentas el proyecto. Vamos ahora a eso y cerramos este primer bloque. Permíteme solo una cosa al hilo de Paloma. Y la pregunta era para ti, pero ¿qué tienen que ofrecer? ¿Cuál es la propuesta de valor de las áreas de RSC? Lo contaremos un poco al final, pero permitidme un chiste. Es un chiste que no es un chiste, es una anécdota, ¿no? Se cuenta de dos monjes que están en un retiro espiritual y los dos quieren fumar. Y entonces el uno le dice al otro, yo quiero fumar, yo también. Dice, el padre rector no nos deja, el padre superior dice, pues espérate, ve tú. Total, que va el otro y dice, padre, tengo una pregunta moral, ¿cuál? Dice, mientras estamos rezando, ¿podemos fumar? Y el padre superior dice, no, cualquier actividad que distraiga tu relación con el Señor no es bienvenida. Total, que le dice el otro, oye, que no nos deja fumar. Dice, espérate que ya voy yo. Total, que va al día siguiente y dice, padre, tengo una pregunta moral, ¿cuál? Mientras yo estoy fumando, ¿puedo rezar? Claro, hijo, cualquier momento es bueno para tener una relación con el Señor. Todo lo mismo. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que queremos vender nuestro libro. Lo que no sabemos es cuál es el libro del otro. Y eso es un problema. Yo creo que al hilo de eso, no sé si la anécdota nos vale o no. Vamos a pasar al segundo bloque, si os parece. Entonces, seguimos un poco el mismo orden. Y era, hablemos de tu libro, ¿no? Que diría el bueno de Umbral. Cuéntanos un poco en la idea en breve de lo que sería tu proyecto y cuáles han sido las palancas que has activado para trabajar en transversal y de alguna forma cuál es la rendición de cuentas que tiene el proyecto. Eso serían, la pregunta es un poco para los tres, no la voy a repetir, pero empezamos contigo. Me gustaría hacer primero una pregunta de aquí, de los que estamos aquí. ¿Quién no sabe lo que es Bicorp a día de hoy o no lo sabía antes de verlo en el programa? El resto de los que estamos aquí todos conocemos Bicorp. Perfecto. Veo por ahí una chapa Bicorp. Como comentabas, Ángel, Danone España fue en 2016 la primera empresa de gran consumo certificada como Bicorp. Bicorp, como ya sabéis, es un movimiento global de empresas que utilizan el negocio como una fuerza para hacer el bien. En el mundo hay ya más de 2.400 empresas certificadas como Bicorp en más de 60 países y alrededor de más de 130 sectores. A día de hoy en España creo que ya somos unas 50 empresas que formamos parte de esta comunidad Bicorp. Tenemos empresas como últimamente se han certificado como Veritas, tenemos Aula Luz, tenemos también a EcoAlf, tenemos Ben & Jerry's y yo creo que estamos actualmente en España viviendo un movimiento muy potente de esta certificación, que no es solo una certificación, es un movimiento realmente que al final acaba siendo también una herramienta muy interesante de gestión de la sostenibilidad de forma transversal para las compañías, una herramienta también de rendición de cuentas y una superpotente herramienta de transparencia. Porque al final lo que hacemos como compañía, lo que hemos hecho como compañía, por ejemplo, en Danone, ha sido contestar un cuestionario de casi 300 preguntas, en la que las respuestas de estas preguntas están publicadas en la web de BILAB, que es la organización que gestiona la certificación. Obviamente, como empresa tenemos mucho que mejorar. Como empresa Bicorp tienes que llegar a una puntuación mínima de 80 puntos. En Danone estamos en 83. Todavía mucho recorrido por recorrer y muchas mejoras que implementar, pero lo bueno de esto es que al final también es una herramienta que identifica aquellas áreas de mejora que tienes como compañía. Es una herramienta que pone foco en 4 bloques importantes, que es toda la parte de empleados, comunidad, medio ambiente y buen gobierno. Entonces es una herramienta que yo invito de hecho tienen la página web abierta a que cualquier empresa pueda repasar el cuestionario y cumplimentar el cuestionario para tener un primer cálculo de lo que es la puntuación. Y yo creo que también importante, esta herramienta es clave para la generación de confianza con nuestros stakeholders. Primero, porque al final lo que hace es ofrecer una herramienta de gestión social y ambiental igual de ambiciosa que las herramientas de gestión que se utilizan para la parte económica y financiera de las compañías. Y luego por todo el compromiso de transparencia que adquieren las compañías que se certifican como Bicorp. Yo creo que es interesante a tener esta certificación y este movimiento, como decía, que no solo es certificación, en el radar en materia de rendición de cuentas. La pregunta un poco tirando del hilo, ¿no? ¿Tú has utilizado de alguna forma, al hilo de la pregunta de Paloma, cuando vas por las diferentes áreas, has utilizado el cuestionario como una especie de
de ariete para abrir paso. Al hilo de las palancas que has utilizado, la transversalidad es salir bien en el cuestionario, salir bien en la foto. Esa es o por otra cosa es, oye, esto es un poco el propósito que se ha planteado la compañía, es lo que quiere el consejero delegado. Es decir, no sé cómo te lo diría, ¿qué killer application has utilizado? ¿La foto o el mandato? Esa sería la pregunta más común. ¿Salir bien en la foto o lo que está pasando? Obviamente salir bien en la foto siempre ayuda, pero es un poco lo que comentaba antes a nivel del compromiso que hay en Danone, que viene de muy arriba al final. No es algo que yo como persona que trabaja en el departamento de sostenibilidad voy a ir picando puerta a puerta y pidiendo un poco las respuestas de este cuestionario que cuando empezamos en 2016 no sabía nadie qué era. Y a la que tú empiezas con un cuestionario de casi 300 preguntas, hacer una primera reunión de kick-off con una reunión realmente muy transversal con personas de diferentes departamentos y empezar de cero, de que nadie conoce la certificación, eso es complicado. Pero bueno, lo bonito de esta certificación es todo el movimiento que hay detrás. A nivel interno en Danone es todo el apoyo que tenemos a nivel corporativo, a nivel del CEO, que como comentaba antes, uno de los principales objetivos a nivel 2030 es que la compañía entera esté certificado como B Corp. Actualmente tenemos 8 compañías en todo el mundo certificadas como B Corp que representan casi el 30% de las ventas anuales de la compañía. Entonces, esto a nivel interno también, comparándolo con el 2016, ves cada vez más una creciente sensación de, oye, sumar puntos y estos 83 puntos y a nivel interno, lo que en un principio parecía que bien, ahora ya es esto es poco y esto hay que aumentar este número. Bueno, muy bien, pues nada, el proyecto es bastante concreto el nuestro, ¿no? Sufriendo la transversalidad que habitualmente sufrimos, pues teníamos un poco la necesidad, estábamos viendo de sacar un fondo que fuera un fondo ISR, etcétera, casi todo el mercado, o haciendo análisis de mercado, lo tenía. Y bueno, nosotros, o sea, esto es toda una mezcla. Yo hablo con completa transparencia, ¿no? O sea, no es un tema de, oye, nos levantamos iluminados o creímos que debíamos de sacar, sino que viendo el mercado decíamos, oye, el mercado está en esto, debemos de posicionarnos, Bankia está posicionado en este segmento, vamos a tener el apoyo del senior management, RSC también para el Downs Sustainability también es un producto pues que se valora muy bien. Empezamos a darle vueltas y bueno, pues la posibilidad era o hacer un fondo más, un fondo sostenible o a lo mejor el típico fondo que le llaman en el cual es solidario, que le das una parte de la comisión a un determinado colectivo y cumples unos criterios de exclusión. Yo recuerdo muy rápidamente que lo que ha empezado la industria del asset management básicamente se inicia con aquellos fondos que excluyen invertir en determinados sectores o en determinadas empresas, pues armamento, tabaco, juego, etcétera, y luego pues poquito a poco se va sofisticando y se busca a lo mejor luego lo que llaman el best in class, que es un poco pues si vas a invertir en energía, en petróleo, pues eliges la petrolera que mejor te salga en el rating o la que mejor lo hace a niveles de ASG o ISR. Bueno, nosotros hablamos también con especialistas, con Novaster, que era una opción, trabajando con ellos, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos algo más vanguardista o por lo menos de última generación? Ya que salimos un poco tarde, vamos a hacer algo más de impacto. Y decidimos sacar un fondo de renta variable. Eso significa también que es bastante cañero, con lo cual, bueno, pues sabemos que en la red minorista de Bankia iba a tener más reticencias porque, bueno, en general son más conservadores los clientes minoristas, pero también pensando en el cliente institucional que tiene dentro de sus mandatos alocar determinadas partidas en proyectos de impacto. Y decidimos sacar este fondo que se llama Bankia Futuro Sostenible. Siguiendo los criterios, vimos los 17 ODS, que pues estuvimos seleccionando un poco un ideario ético. No puedes hacer un fondo que vaya a invertir en empresas que tengan impacto y que busquen la consecución de los ODS genéricamente porque te diluyes mucho. Pero bueno, fuimos buscando, pues oye, cuál es nuestro ideario, ¿no? Y era invertir en empresas y en sectores o en fondos de inversión que vayan a favor, bueno, pues en contra de la pobreza, alimentación y
y contra el hambre, agua limpia y saneamiento, salud, bienestar, medio ambiente, y luego uno transversal que sería derechos humanos y laborales, ¿no? Es decir, nosotros no vamos a invertir en una empresa fotovoltaica por muy bien que entendamos que tiene un cumplimiento de ISR y un cumplimiento y sea rentable si vemos que no cumple con los principios de derechos humanos o trabajadores. Para eso contamos con Novaster, que es quien nos hace de asesor y nos determina el perímetro de activos a invertir, fondos, compañías, etcétera, y luego nosotros sí que hacemos el análisis financiero de determinar qué empresas dentro de ese mundo, ese perímetro, consideramos que son las más rentables, ¿no? Al final creemos que ha salido un fondo muy bonito de impacto que insisto, invierte en empresas que tengan la intención, o sea, que tengan esa intención dentro de su business, dentro de su core business, la intención de la consecución o de mejorar y de ir vía los ODS. No estamos invirtiendo en cualquier empresa, y además tiene un ideario ético, por lo tanto es lo que se denomina fondo de impacto, que la propia CNMV no lo tenía catalogado, nos tardamos más tiempo de lo normal para registrarlo porque hasta ahora nos quería hablar de fondo ético. Bueno, pues no se trata de un fondo ético, es un fondo de impacto, que es diferente, ¿no? Entonces lo que pasa es un instrumento que creemos que es muy bueno para aquellas, y además te está teniendo muy buena acogida tanto en minorista como en institucional, pues empresas, ONGs o mutuas o quien sea que quiera destinar parte de o tenga una pequeña parte de su mandato, de su tesorería, y que quiera destinarlo a determinados proyectos, pues de microcrédito. Tenemos inversiones en microcréditos, en compañías que se encargan de financiar material escolar en Brasil, pues evidentemente empresas de tratamiento de agua, eólicas, de fotovoltaicas, en fin, es un mix muy interesante de empresas, y queremos todavía ser más agresivos cuando tengamos más patrimonio. La tiene 10 millones de euros y la posibilidad también de empezar a poder poner, lo que pasa es que es un poquito más ilíquido, de invertir en private equity o en determinados proyectos de capital riesgo que puedan incluso servir de semilla a través del fondo para proyectos que sean interesantes y que consideremos rentables y al mismo tiempo con un impacto directo en la región determinada. Y ese es el fondo, o sea, realmente muy contentos porque insisto, es nuevo. Yo creo que es a donde va la industria. Sí, evidentemente no es que sea el primero en la industria. En Francia, en países nórdicos existen, son más temáticos. Que sigan a los ODS no hay tantos. Ahora es verdad que está muy... Cuando estuvimos en la concepción del producto yo no sabía lo que eran los ODS, lo tengo que confesar. Y luego decía, oye, hay que aprendérselos de memoria, los 17 y tal. Empezamos, bueno, pero es necesario. Bueno, empezamos a hacer ahí. Y la transversalidad también muchas veces, el trabajo en conjunto fue, oye, hemos determinado, pero vamos a diseñar conjuntamente con RSC qué ODS están más alineados con Bankia, qué ODS consideramos que también son más invertibles, o sea, tampoco nos vamos a pegar un tiro en el pie, no vas a irte a determinados sectores en los que no haya mercado, no tengas posibilidad de invertir, no haya fondos de inversión internacionales, o sea, hay que ir poquito a poco y ser realista entonces es un producto hecho, digamos, a medias y de una manera bastante transversal, hecho entre Asset Management, RSC y otros departamentos, marketing de Bankia, en fin, la red minorista. Es muy bonito, la verdad es que hemos juntado todos y la verdad es que, insisto, sin poder todavía hacer una publicidad que queremos hacer y la tenemos trabajada, no nos ha dejado todavía CNMV por temas, no porque sea, no por la materia, sino cada vez están más insistentes en estos temas, pero se está vendiendo prácticamente solo. O sea, estamos determinados que en la red muchos días entran 20.000, 30.000, 40.000 euros. Solo digo porque no hay una publicidad ni una intención, no hay una campaña específica del fondo en Bankia, ¿no? Que el gestor que lo está vendiendo tenga una retribución o tenga un incentivo, ¿no? Y el propio, sino que la gente entra, pregunta o el gestor conoce al cliente, sabe que también estamos haciendo una campaña. En ese sentido, pues viendo, oye, ¿qué clientes tienen tarjetas? Tenemos tarjetas ONG, ¿no? O qué clientes tienen una suscripción mensual de donación o tal, en determinado, o sea, por determinados perfiles estamos catalogando y viendo público objetivo y también haremos esa acción comercial para que el fondo vaya teniendo cada vez más volumen, ¿no? Vale.
Javier, tu caso. Su caso era el del informe y el grupo de diálogo con grupos de interés. Lo mismo, palancas que habéis utilizado de transversalidad. Básicamente estamos hablando de rendición de cuentas. Rendición de cuentas, al final rendición viene de rendirse, pero no lo entendamos como... Bueno, en definitiva sí, porque cuando tú te rindes ante algo y por tanto te estás rindiendo ante tus grupos de interés, estás haciendo una foto fija, es decir, hasta aquí hemos llegado, fecha 31 de enero, esto es lo que he hecho, yo rindo cuentas. Y no rendimos cuentas en Consum, también ya respondiendo a la pregunta anterior, de una forma cosmética, sino como propósito. Y lo venimos haciendo porque somos firmes convencidos, no porque lo queramos hacer, sino porque nuestra propia naturaleza jurídica de cooperativa nos lo demanda y nos lo exige jurídicamente. Es decir, no lo tendríamos fácil si no rindiéramos cuentas delante de nuestros socios trabajadores, delante de nuestros socios consumidores y delante de nuestros grupos de interés. Es decir, cuando hablamos de responsabilidad social empresarial es un concepto complejo, transversal, porque si no hubiera transversalidad no sería RSE, evidentemente sería, igual que el que compra algo en la empresa y lo vende, pues sería un departamento estanco. Y como muy bien has planteado al principio de la jornada, la responsabilidad social empresarial o es transversal o no es. Entonces, la primera cuestión que yo quiero plantear y dejar patente en esta sala es ¿qué persigue un proyecto de memoria sostenibilidad? Bueno, ya les he anticipado antes que no es por colgarse medallas, porque es una cuestión objetiva, evidenciable y es empírica, es decir, es la única empresa del sector de la distribución comercial, de los supermercados, hipermercados, discount, etcétera, que edita memoria de sostenibilidad, pero no este año, desde el año 2006. Eso no significa que las demás empresas no hagan nada, simplemente que no editan memoria de sostenibilidad y no presentan cuentas bajo el formato de memoria de sostenibilidad. Nosotros el día 3 de mayo pasado presentamos las cuentas en sociedad mediante rueda de prensa y lo presentamos bajo el formato de memoria de sostenibilidad, es decir, bajo los 3 epígrafes, bajo los 3 vectores económico, social y medioambiental. Es decir, cómo trabajamos cómo obtenemos el dinero, cómo lo repartimos, es decir, no el estado y el origen de aplicación de fondos que los contables nos dirían, sino de dónde saca, de dónde viene el dinero, hacia dónde va y cómo se reparte. Por lo tanto, estamos acostumbrados, como digo, a rendir cuentas continuamente. Y rendimos cuentas continuamente no solo una vez al año, sino anualmente. Nosotros somos un tipo de empresa que tenemos información vertical, bidireccional, de abajo a arriba y de arriba a abajo. Les diré, por ejemplo, que cualquier trabajador, no hace falta que sea socio trabajador. Tenemos un 5% de trabajadores que no son socios. Porque si alguien les dice que en una empresa de distribución comercial el 100% de los trabajadores son fijos, miente, es imposible. Nosotros tenemos bajas maternales, bajas por IT, tenemos el 80 y pico % de nuestras tiendas en zonas de playa, por tanto zonas turísticas, donde también esas personas que trabajan allí tienen derecho a disfrutar de las vacaciones en verano. Y como resulta que están en Calpe o en Benidorm y allí tienen que trabajar en verano, pues hombre, pues lo que hacemos es al menos 15 días de tus vacaciones, medida de conciliación, las harás en el mes de julio y agosto, los otros 15 días ya, con lo cual necesitarás gente para cubrir esas bajas. Quiero decir que el 100% es imposible que sea personal fijo, pero sí el 92% de la plantilla de la cooperativa es socio trabajador. Bien, pues todo el personal recibe un boletín interno social donde se les informa de cómo va la cooperativa, no solo en su centro, en su supermercado donde él trabaja, tus objetivos, cuáles son tus objetivos y qué grado de cumplimiento tienes de tu plan de gestión, sino cómo va la cooperativa en general mes a mes, ventas, gastos, inversiones, resultados en la línea final. Es decir, tenemos una información absolutamente transparente y alguien nos ha dicho alguna vez que tenemos fugas de información porque, claro, tenemos mucha gente en nuestros supermercados donde la mujer trabaja en Consum y el marido en Mercadona, por ejemplo, o viceversa, lo cual es difícil de gestionar, sobre todo cuando existe cierta presión. Pero bueno, cuando uno implanta una memoria de sostenibilidad persigue 5 cosas, básicamente. En principio, la primera de ellas es ser transparente al máximo. Ser transparente al máximo no es ningún mérito. Es una necesidad si quieres que tus grupos de interés te perciban como una caja de cristal, que es lo que realmente quieren ser, una caja de cristal. En segundo lugar, es hacer tangible la voluntad de ser responsable. Primero, ser transparente, hacer tangible la voluntad de ser responsable. En tercer lugar, evidenciar el compromiso con tus grupos de interés. Yo los tengo, pero los tengo que plasmar y los tengo que comunicar de alguna manera, evidenciarlos. En cuarto lugar, que es fundamental, es aportar información, pero no cualquier información, relevante, clara. De nada sirve una memoria de sostenibilidad enmarañada que no se sepa leer, y transparente y bien estructurada. Y si puede ser cada vez más sencilla, y si puede ser cada vez menos páginas en el informe de sostenibilidad, pero centrando el tiro. Y por último,
y no menos importante, comunicar los logros. Lo que no se conoce no existe. No existe. Sí existe, pero para el receptor no existe. Por tanto, ahí estaríamos, como digo, errando en tiro. Por tanto, cuando hablamos de memoria de sostenibilidad, aparte de objetivos que persigue un proyecto, nosotros nos planteamos cuáles son los principales retos, los objetivos concretos para reportar ese cumplimiento. Yo hablaría de 4 cuestiones básicas. En primer lugar, esto es un tema maleable, es decir, en constante evolución, no es una foto fija y de aquí parto y el año que viene voy a repetir lo mismo. No, cada año incorporamos novedades en nuestra rendición de cuentas, en nuestro reporte, en nuestra memoria de sostenibilidad, por tanto, constante evolución. En segundo lugar, hay que fijar canales claros de comunicación con los grupos de interés. Yo les hablaré de algunos, obviamente no tenemos tiempo porque nos podemos pasar aquí horas hablando de los canales de comunicación. En tercer lugar, tenemos que fijar muy claramente cuál es esa matriz de materialidad para la empresa, es decir, en el eje de abscisas, básicamente, todo el mundo conoce, aquí no tenemos la pantalla, pero ven, esta es la matriz de materialidad del 2017 de Consum. En el eje de abscisas, el impacto en la estrategia Consum, a 100, hacia abajo, y en el eje de ordenadas es concretamente la influencia en las decisiones de los grupos de interés. ¿Qué hace Consum o qué hace cualquier empresa que hace memoria de sostenibilidad? Pues hacer un cruce y decir, bueno, lo que se queda por debajo de la mitad en ambos ejes, en el de abscisas y ordenadas, significa que no es importante para los grupos de interés. Y se sorprenderían, si lo pudiéramos ver en pantalla, de cuál es el principal aspecto de materialidad que los grupos de interés nos están diciendo en las encuestas de materialidad, en los focus de materialidad que hacemos anualmente, nos dicen. Por ejemplo, el principal, el que más elevado está, que prácticamente está en un ranking del 95 en impacto sobre la estrategia y en un 87 en influencia en las decisiones de los grupos de interés, es el 19, que es la frescura, la calidad y la seguridad alimentaria. Bueno, sí, no, en absoluto, en absoluto. En absoluto, porque yo creo que nosotros mismos, cuando hacemos el informe de materialidad, nos sorprendemos a veces. Bueno, pues hay cosas que creemos, porque pensamos individualmente que son importantes, pero cuando lo preguntas a tus grupos de interés, pues no lo son. Si no lo son y quedan por debajo de ese umbral del 75, pues obviamente no significa que no existan, no significa que no los trabajemos, sino que le damos menos importancia porque para nuestros grupos de interés, oye, si a ti no te interesa esto, pues bueno, pues lo voy a trabajar menos. En segundo lugar, decía que aparte de que fijar esa foto del informe de materialidad, aparte de fijar esa foto, pues es generar canales de comunicación reales, canales de comunicación efectivos con los grupos de interés. Por ejemplo, con los socios trabajadores tenemos una app para los trabajadores, que es diferente para la app para los consumidores, la intranet corporativa, la web, el emailing, la revista mensual, que es el boletín informativo social, que es donde les digo, la información es absolutamente transparente. Todo lo que pasa desde la dirección general, las divisiones, las ejecuciones, etcétera, los ejecutivos, toda la información se da. Sistemas propuestos de mejora continua. Tú hablabas antes de esos kick-off, es decir, de esas reuniones periódicas. Por ejemplo, en todos nuestros centros logísticos y en todas nuestras tiendas, 5 minutos antes de abrir cada centro, el director de ese centro se reúne con todo ese personal y dice: los objetivos de este día son X. En la tienda, evidentemente, nos han puesto un objetivo de venta X, los hacemos diarios, pero los que acarrean, los que llevan bultos, los que están en la central logística, tienen los objetivos de llevar X bultos con una productividad X, porque tenemos que suministrar no sé cuántas tiendas hoy de A para A, de A para B o de A para C. A para A, en el argot de la distribución comercial, significa me lo pide la tienda hoy y se lo llevo hoy. Se lo llevo esta misma tarde, de A para B mañana y A para C para pasado mañana. Depende de productos perecederos, de mayor rotación o de menor rotación. Tenemos las actividades de formación, la Junta Anual de Socios. Cada año, obviamente, damos cuentas a las juntas de socios trabajadores, las asambleas informativas de comisiones delegadas. El comité social es el equivalente al comité de empresa, pero está formado por propietarios, por socios trabajadores. Y obviamente hay un elemento nuevo que hemos incorporado, transversal para todos, que es el canal de denuncias. Después de la aprobación del Código de Buen Gobierno Corporativo, la aprobación del Código Ético, también hemos incorporado el canal de denuncias, donde cualquier grupo de interés puede plantear su denuncia. Allí lo que pasa es que aquí sí les diré, para los que lo hayan implantado, sobre todo por el tema del compliance, que se van a encontrar con sorpresas
al principio del funcionamiento de un canal de denuncias. Y es que, al menos lo que nos estamos encontrando nosotros ahora es que la gran mayoría de las denuncias que están poniendo no son denuncias de incumplimiento normativo, ni de incumplimiento de código ético, ni de incumplimiento de código de buen gobierno corporativo, ni de incumplimiento por responsabilidad penal, sino es que un bote se me ha roto y el producto de la calidad, mire, es que esto es atención al cliente, no se preocupe que lo gestionamos, es que el horario de la tienda estaba, la gente no acaba de entender internamente. Sí lo conocemos, pero el cliente de fuera evidentemente no lo conoce. Tenemos también canales de comunicación con los franquiciados, tenemos un evento anual con todos los franquiciados, tenemos más de 264 franquicias repartidas por todo el arco mediterráneo, que se la enseña Charter, conocerán Consum, pues Charter son franquicias, eso aproximadamente, aunque en número es un 40% del de tiendas, la facturación es un 10%. Eso es un negocio complementario que sirve dentro de esa política de sostenibilidad y de responsabilidad para que poblaciones de menos de 3.000 habitantes, donde no es posible montar no ya un supermercado Consum de 1.000 kilómetros a la venta, no ninguna cadena de supermercados va a poder implantar porque no tiene masa crítica, población suficiente, tú a través de una franquicia de 300, 400 o 500 metros máximo, coges un emprendedor local o un grupo de emprendedores y generas empleo, generas autoempleo, y tu producto llega también y por tanto haces una función social. Después tendríamos también la información con los socios clientes. Imagínense no, porque los tenemos prácticamente 14.000, ya casi 15.000 a fecha de hoy trabajadores, de los cuales el 95% son socios, pero tenemos 3.100.000 socios consumidores. Los socios consumidores que nos compran y que tenemos su tarjeta es decir, su carnet de socio que nos permite saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus virtudes, qué necesidades, cómo compran, qué quieren, de tal manera que implantamos un programa de Cheque Crece, que le denominamos, en el cual le damos cada mes 9 productos que ese cliente, ya compra habitualmente. Si yo compro agua Bezoya, y te doy descuentos para que sigas comprando ese mismo producto. Es decir, no te voy a dar un descuento para que compres el que yo te quiero vender, sino te doy descuentos por comprar el producto que yo ya sé que tú vas a comprar. Obviamente todo esto es tecnología Big Data, como se pueden imaginar, y la tecnología Big Data, al principio, cuando empiezas a desarrollarla, hace 6, 7 años prácticamente, te da errores. Y yo recuerdo con jocosidad el primer error grave que tuvimos, si me permiten la broma, en el tema de los Cheque Creces, y es porque empezábamos a recibir llamadas de gente mayor, de gente de 70, de 75 años. Dice, oiga, mire, es que no entiendo por qué en el Cheque Crece me pone usted Colonia Nenuco. Y nosotros tampoco lo entendíamos hasta que descubrimos que lo que asociaba al programa era pañales a infantil, pero no eran ese tipo de pañales, eran otro tipo de pañales. Ya lo corregimos y efectivamente ya no nos volvió a ocurrir. Es decir, con los socios clientes obviamente tenemos el extracto, el cheque regalo, información en tienda, de espacio del consumidor, eso va con cargo al Fondo de Formación y Promoción Cooperativa, con los proveedores de reuniones comerciales y con la sociedad. Con la sociedad tenemos un firme compromiso. Yo no sé si ustedes habrán oído hablar alguna vez de la donación de alimentos. Sí. ¿Ustedes saben cuántos alimentos se desperdician en España? Muchísimas millones de toneladas, ¿verdad? Hay un informe del Ministerio de Agricultura. Si yo les digo a ustedes, ¿cuál es el principal canal que desperdicia alimentos en España? ¿Qué pensarían? Seguramente, no me contesten, seguramente dirían, los hipermercados seguro que son los que más tiran alimentos, porque claro, el tema de gestionar los alimentos, sobre todo en el caso del consumo del 52% perecederos, producto fresco, pues no, el 45% del desperdicio alimentario se genera en el hogar. Y el 5% del desperdicio alimentario se genera en las cadenas de distribución alimentaria. El 5%. Es decir, por tanto, apliquémonos todos el cuento, sobre todo ¿para qué compro un pack de 8? Cuando podía comprar un pack de 4. Nosotros, por ejemplo, nos aplicamos el cuento y ya no tenemos formatos grandes. Y tenemos formato a granel. Oiga, no compre usted una bandeja de 8 manzanas, 1, 2, 23, las que quiera. Y tenemos un programa denominado Profit, que es el programa Profit, que viene del valenciano, aprovechamiento, pero también en inglés Profit, beneficio, de donación responsable de alimentos, donde 245 tiendas propias de consumo, no los charter que son franquiciados, donan los alimentos próximos a caducar, una línea A, que es en función del tipo de alimento, parece que 1, 2 o 3 días antes, aun cuando tú los podrías tener en el lineal perfectamente para su venta, los retiras y los donas a través de un canal capilarizado con
ONGs que cada supermercado tiene conveniada por escrito, y hemos analizado el tema de su trazabilidad, si tiene refrigerados, si llega en buenas condiciones. Bien, eso permite haber llegado a más de 57.000 personas en el ejercicio 17. Hemos hecho una donación de más de 6.000 toneladas de alimentos, que en el equivalente en euros son más de 12 millones de euros. Es una función social. Obviamente está claro que dentro de 3 días lo tirarías, pero son productos. Estamos muy satisfechos de cómo nos funciona esta relación con la sociedad, porque en las encuestas que hacemos con todas las ONGs que trabajan con nosotros están absolutamente agradecidísimos. Luego, si hay tiempo, porque yo además me suelo caracterizar porque me dicen 5 minutos y mis 5 minutos me pasan 25 y para mí han pasado 2, pero para después, si quieres, hablaré de uno de los objetivos claves y claros que hemos incorporado en esta memoria de sostenibilidad del 17 y que no teníamos en la memoria de sostenibilidad del 16, y es alinear los 17 objetivos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, valga la redundancia, los ODS, con los objetivos de RSE, de Responsabilidad Social Empresarial de Consumo, y hemos hecho los objetivos 30-20, es decir, 30 objetivos de consumo alineados con los 17 objetivos de desarrollo sostenible para repartirlos cíclicamente hasta el año 2020. Y por tanto hablamos de objetivos de acción responsable, es decir, por ejemplo, contar con todos en la toma de decisiones como lo hacemos, cumplir la normativa y mejorarla, es decir, hasta 30 objetivos, que no os le puedo leer, pero si podemos hablar de alguno de ellos lo haremos después, que es un elemento clave y nuclear. Vale, pues un poco por cerrar este segundo bloque / tercero, porque los hemos agrupado en los dos, o lo he agrupado un poco los dos, de tal forma que pudiéramos terminar antes de las 12, así tenemos más tiempo para el café, y así no nos sondamos ninguno, ¿no? Pero elementos en común, y quizá un poco es el agregado de la pregunta de Paloma. Cosas que han salido y que creo que son instrumentos o killer applications o llaves que habéis utilizado o que se han utilizado en el proceso de transversalidad. Hay un elemento importante que ha salido del concepto de la foto / la comunicación. Lo has sacado tú también. Vosotros no habéis hablado de Publi todavía, pero estáis esperando a la Publi, y tú sí has sido muy nítido en el que hay que ser capaz de transmitir aquello que hacemos. Yo creo que el hecho de que las áreas de RSC puedan coadyuvar a las áreas de negocio a salir en la foto, además no solo por un aspecto técnico, sino por otro aspecto de más ambición, es un elemento bueno. Un segundo elemento, o quizá debiera haber sido el primero, es el compromiso del governance de la compañía, ¿no? En los dos casos lo habéis planteado nítido, en los dos, tanto tú con tu CEO como tú con tu presidente, y en vuestra base tu naturaleza. Fíjate que incluso has hablado de la naturaleza jurídica de la propia cooperativa. En consecuencia, el governance determina que esto exista. Y yo creo que eso es muy importante. Y me atrevería a decir otra cosa, el governance más allá de la personalidad de un CEO, porque cambia el CEO y volvemos a empezar. Y yo creo que eso es muy importante. Ese es un segundo elemento. Otro tercer elemento que ha salido en todos es la objetividad, los datos. Tú has estado hablando de los datos, de tus objetivos, tú has hablado de los 83 puntos que tenemos, tú has hablado de también la rentabilidad que te está dando y datos que te han pasado terceros, y yo creo que eso es un dato importante. Es decir, voy a ser capaz de poner datos en la mesa, bien por el propio área, bien por el tercero. Ha salido otro elemento que me parece importante, que es ayudarme de terceros. En vuestro caso los terceros están dentro. En vuestro caso os habéis ayudado de Bicorp, y en vuestro caso os habéis ayudado de un analista que os ha ayudado también a plantear el fondo. Lo cual es muy importante muchas veces, algunas veces en las propias compañías, tu predicamento es limitado. Le hacen más caso uno de fuera que uno de dentro. Bueno, pues tráete gente de fuera para que diga por ti lo que tú algunas veces dices y no te hacen caso. Luego trabajar con terceros me parece importante. Quinto elemento que ha salido es utilizar las perchas, utilizar las olas o las modas. Los ODS es una ola a la que hay que subirse. De hecho, si uno de los consejos que te dan siempre en las redes sociales es que si quieres incrementar tu nivel de compartimiento de la información, hastea o mete cosas que estén con cosas del momento. Es decir, si en el momento estamos hablando de ODS, utilicémoslo. Vosotros habéis utilizado los ODS, vosotros también, y tú te has puesto tu agenda de objetivos en 30-20, básicamente utilizando los ODS. Yo creo que hay otro elemento también importante que has utilizado tú la expresión, que es las compañías como cajas de cristal. Todo se sabe. El famoso SMS del presidente del gobierno a uno,
lo tecleáis en la red y lo sacáis. Esto todo se sabe. Ya todo se sabe. El que piense que va a hacer una cosa que no se va a saber, es imposible. Ni siquiera una cosa propia, porque a través de Big Data y a través de la red estás conectado. Ya saben lo que vas a comprar mañana, los pañales que decías tú. En consecuencia, todo se sabe, ¿no? Y luego hay otro elemento importante que me ha parecido importante, es la gamificación de la relación con stakeholders. Tú has hablado de canales específicos y yo creo que eso es otro elemento que vamos a ver. El concepto de diálogo con grupos de interés ya no va a ser en genérico, sino va a ser específico por razón de temas específicos. Vosotros con vuestros inversores y fíjate que incluso has dicho por perfil de tipo de cliente, vosotros por otro elemento y tú has descrito más o menos lo que tienes. Yo creo que estos son palancas que las áreas de RSC tienen que ser capaces de poner en manos de las unidades de negocio. Es cierto que cada vez estas áreas son más pequeñas, y lo son porque no hemos sido capaces de añadir una propuesta de valor. O si hemos sido capaces de añadir una propuesta de valor, no hemos sido capaces de venderla como el fumar y el rezar. Y yo creo que esto es un elemento que nos tendríamos que hacer mirar. En las áreas de RSC no son áreas de buenismo, no son áreas de, ¿cómo os lo diría yo?, de estas cosas que hay que hacer en las compañías, de compañías con corazón, que esto lo hemos oído muchas veces. Estas son cosas que de alguna forma menosprecian la función y la dejan en un nicho postizo de salir en la foto a modo de florero. Y esto yo creo que muchas veces hemos caído en ese error. Y ya para resumir la propuesta de valor, yo creo que me permito hacer un resumen de 3 cosas. Primero, uno tiene que tener claro lo que es. Vosotros sois una cosa, vosotros sois otra cosa y vosotros sois una cosa. No habéis hecho más que avanzar en el ser. Yo creo que esto es importante. Segundo, en no quedarse quietos. Los 3 habéis hablado de superación. Con tus objetivos, con 83 puntos que queréis llegar a más. Y tú has dicho una cosa que me parece interesante. Hoy hemos salido con 10 millones, pero queremos ir a más. En consecuencia, el hecho de ser y querer ser mejor y más me parece muy importante. Y el último es el de contar y parecer. Y los he puesto en este orden: ser, el espíritu de superación y el parecer. Tengo una pequeña presentación de la transversalidad y me voy a permitir hacerla en 2 minutos y os pasamos la palabra a vosotros, ¿no? Porque yo creo que este reto al final hay que reconocer, o para que esto avance de alguna manera hay que entender un poco cuál es la función. Corremos el riesgo de lo que yo suelo hablar de el paraguas versus la maceta. Muchas veces las áreas de RSC han querido que toda la organización pase por la vía de lo sostenible, lo responsable, lo transparente. Es decir, como si el director de RSC prácticamente fuese un acólito del presidente, del director general, para que toda la compañía pase por sus orcas caudianas, ¿no? Esto creo que es un error de facto. Porque en última instancia no nos podemos olvidar de una cosa. Todas las compañías tienen departamentos, cada departamento tiene un silo, cada silo tiene su presupuesto, cada silo tiene su headcount, cada silo tiene sus objetivos. Y tú, como jefe de RSC, lógicamente ni les vas a poner los objetivos, ni les vas a poner los incentivos, ni les vas a quitar el headcount. Hay otra manera de verla que me parece mucho más interesante, que es la maceta. Tú eres alguien que tiene que generar sustratos comunes para que las áreas y las líneas de negocio crezcan. Es decir, eres el macetero y eres el sustrato y echas agua para que otros crezcan. Esto tiene que ver con dame un benchmark, tiene que ver con dime con qué terceros puedo trabajar, tiene que ver con qué propuesta de valor te hago. Y si no entendemos esto, no entendemos que las organizaciones funcionan así. Las organizaciones, os decía, básicamente son silos, que básicamente se pueden entender así. La RSC o es un silo, que esto es lo que nos ha venido pasando trabajando en nuestro mundo, donde nos hemos quedado en caja, o se puede plantear de alguna forma de manera transversal. Entendamos que todas las organizaciones tienen un budget, todas las organizaciones tienen un headcount, todas las organizaciones tienen unos objetivos, y hay una cosa muy importante: los dueños del budget, del headcount y los objetivos no es un área tercera, es mi propia área. En otras palabras, un área no se va a sentar con otro y le va a decir, esto me está asustando un poco. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Habéis puesto el aire? ¿Explotará? No sé, ¿volaremos? Bueno, yo sigo hablando y si nos volamos, hemos volado. Se está más fresquito, sí. Pero fijaros, hay un elemento muy importante. Cuando un área de RSC le dice, dame la información, otro área puede decir, me das la información, pero yo soy el que sale en la foto. Y algunos pueden pensar que lo que tú no vas a ser nunca es mi jefe.
Y yo creo que esto es un elemento importante. Esa tendencia natural a crecer puede hacer que otros piensen que lo que vas a hacer es que le vas a quitar la foto, y esto es malo. Entendamos en consecuencia que así funcionan las organizaciones. Todas las organizaciones tienen un business as usual, y esto es normal. Y hay capas superiores en las que tenemos que trabajar. Se trabajó mucho en la experiencia de la calidad. Los ISOs nos ayudaron a trabajar en horizontal. Y hay que ir un pasito más allá con el mundo de la RSC. Y hay que ser capaz desde el mundo de la RSC de añadir valor adicional, esa milla última de RSC en todas las funciones. Y eso significa lo que hemos ido comentando aquí. ¿Qué benchmark te doy? ¿Cómo te saco en la foto? ¿Cómo te ayudo en la consecución de los objetivos? ¿Qué sustratos creo? Si no, eres un competidor más para captar presupuesto y para ser el jefe de otro. Y mucha gente te viene y te dice, tú lo que quieres hacer es quitarme el presupuesto. La respuesta que te sale es decir, sí, la verdad es que te lo quiero quitar, pero eso no se te puede notar. En consecuencia, ¿dónde está el punto y el futuro? Yo creo que está en un área transversal que sea capaz de hacer estas cosas. Primero, identificar y escuchar el ecosistema de stakeholders de las áreas y de los proyectos. ¿Qué te preocupa a ti? Vendo tu libro, no el mío, que es un poco lo que hemos ido comentando hasta ahora, ¿no? El fumar y el rezar. Segundo, ¿cómo somos capaces de identificar los impactos negativos y los planes de prevención? Es decir, mira, a otros les han estallado estas bombas. ¿Quieres que te estallen a ti? ¿Quieres que no te estallen a ti? ¿Quieres que trabajemos juntos para evitar que te estallen? Y tú puedes plantear mucho desde el punto de vista de comunicación. ¿Qué titular de periódico no quieres ver para que te estalle? Creo que te puede ayudar a eso. Y la gente te puede decir, de esto no te preocupes que ya me ocupo yo. Y tú les tienes que contestar, vale, el día que te explote la bomba que te ayude tu madre. Porque normalmente luego siempre te llaman a las áreas de comunicación y dicen, tápamelo, tápamelo, entonces tienes un problema. Vale. Tercero, oye, si haces esto, ¿cómo lo podemos maximizar el impacto ante la sociedad? Ante los medios de comunicación, la foto, lo que hemos hablado. Y por último, ¿cómo podemos introducir criterios éticos responsables en el proceso de toma de decisiones? Que yo creo que este es el futuro. No me quedo en mi área, sino en el proceso de toma de decisiones. No sé si esto es del postureo al propósito que antes nos comentaba Jordi, pero ese es un poco el resumen que quería hacer a la transversalidad. Vuelvo a pasaros la palabra a vosotros en las preguntas, y ahí yo creo que tenemos como 10 minutos, quizá me haya comido un poquito, 5 minutos me dice Augusto, y respondemos en titulares. Bueno, pues esta es un poco la mesa que teníamos y vamos un poco a ver. Y, insisto, transversalidad, ¿cuál es la propuesta de valor que las áreas de RSC tienen que ofrecerle a este señor para que haga para productos y nosotros cambiar si corresponde nuestro lenguaje? Os pasamos la palabra, preguntas al hilo de esto. Tienes un minuto. Muy rápido. Como no hay palabras, pues y a mí no me gusta hablar, pues voy a volver a abrir el fuego. Hay una cosa en tu exposición que me ha parecido magnífica como conclusión, pero me ha venido a la cabeza cómo en esa pregunta se incluía ¿qué puede hacer un departamento de RSE por los otros departamentos que no son de RSE? En definitiva, ergo, por el resto de la empresa. Pues miren, yo les voy a poner un ejemplo muy concreto y muy rápido. ¿Qué hace mi departamento de RSE para vender más? No solo para ganar reputación corporativa, sino para vender más. Es decir, que en la cuenta de explotación del Departamento de Gestión de Tiendas, que es quien hace las ventas en los supermercados, se le incremente sin hacer un mínimo esfuerzo, sin tener una gota de sudor para vender eso mismo. Mire, el Departamento de RSE, aparte de relacionarse con los grupos de interés, se relaciona con todas las ONGs, ayuntamientos, asociaciones, etcétera, etcétera, y vamos vendiendo, entiéndenme la expresión, vendiendo producto, vendiendo marca, reputación corporativa, consumo, y les dicen, mire, aquí tenemos el programa Profit, son donaciones responsables de alimentos, usted tiene esta ONG, yo se lo doy, pero usted seguramente con eso no va a cubrir todas las necesidades que tiene sus clientes que son las personas necesitadas. Usted, como ONG, tiene subvenciones, tiene dinero y, por tanto, puede comprar producto. Además de la donación de alimentos, desde mi departamento gestionamos todas las compras sociales, es decir, gestionamos vales de compra, gestionamos tarjeta monedero, que es una forma muy sencilla, es decir, sobre todo para eliminar el pudor que determinada gente puede ir a comprar a un supermercado con un vale social, diciendo, mira, esta persona no tiene dinero, es una persona de capa baja y tiene pocos medios, y lo hacemos con tarjeta monedero, por tanto lo gestionamos, y a lo mejor a la tienda le reporta al año 1,5 millones es decir, 1,5 millones, 2 millones de ventas. Bueno, evidentemente sobre 2.500 millones es poco, pero esas ventas se han conseguido a través del área de responsabilidad social. Bueno, pues
no sé si nos hemos pasado un poquito, os damos las gracias, espero que haya sido útil la mesa de la transversalidad y agradezco sobre todo a vosotros tres vuestros casos. ¡Al café!